A ver si ahí está. Dice, técnico de Guaraní es. El técnico de Guaraní, ¿quién era? Ariel Galeano. Vamos a ver, si no te planteamos mi tanga. No, todavía no está. Para compartir. Compartir.
Muy buenas tardes, amigos y amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo, esta vez con más deporte desde la ciudad de Asunción, una calurosa Asunción que nos recibe la ciudad universitaria para este compromiso por la segunda fecha del torneo Clausura San Lorenzo Guaraní. Un gran partido que se viene en las pantallas de Más Deporte. Quien les saluda, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, por supuesto, para este partido que está marcado para las 4 de la tarde. Una temperatura bastante alta, casi de verano, más que primaveral, de verano que se vive en Asunción. Pero ya lo vamos a saludar también a nuestro colega que nos va a estar acompañando también en el día de la fecha, el que más sabe del fútbol nacional, local, intercontinental, intergaláctico, de todos los colores, últimamente mundialista, el queridísimo César Ramón Arévalos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mi querido Julio, cordiales saludos para vos, la gran audiencia Rey Electro Sport de los Estados Unidos, para Más Deporte PI Paraguay, CC Producciones, y feliz día de la amistad, Julio. Muchas gracias, igualmente para vos, César, y para todos nuestros amigos también que se van sumando con nosotros en Más Deporte Paraguay, con una señal impecable que estamos lanzando también para que la gente se siga sumando con nosotros. Ahí vemos de manera también que estamos pasando la publicidad en la pantalla, así que agradecidísimo con estas firmas comerciales también que van haciendo posible que podamos estar al aire en cada transmisión, en cada compromiso. Y por supuesto, sumando agradecimiento también a la gente que se va sumando con nosotros en el Instagram, en las redes sociales, también en todas nuestras plataformas digitales, porque de verdad que va creciendo cada día para algo que arrancó este año y que normalmente tendría que tener un pique para abajo, pero esto picó para arriba, así como nació alto. Así que de esa manera también. Un calor excesivo, César, en la ciudad de Asunción. 35 grados, Julio. Sí, y la gente que viene con el tereré, que viene con todo, el sol, va a costar bastante este horario el partido, César, ¿eh? Imposible no ingresar los termos, pero se sigue prohibiendo el famoso tomar tereré con termo, porque puede ser un instrumento la guampa con la bombilla como para poder hacer parte de una cosa violenta, de agredir con esos elementos, Julio. Sí, yo te voy a hablar de experiencia, César, del tema del mate. En Bolivia especialmente. Usted anda derramando demasiado agua caliente por la gente. No. Y lo pillaron ahí y le prohibieron. Pero lo extraño es que todo el mundo metió su termo de mate, sí, pero yo no. A excepción de usted. A excepción yo. Pero bueno. Y en Colombia tenían baldes, jarras, tambores de agua, y a usted no le permitir un envase de agua de 2 litros de agua. Es verdad. Sí, me dijeron, bueno, ya que llevé 2 litros de agua y me tuve que tomar los 2 litros ahí antes de entrar porque no iba a derramar el agua. Imagínate derramar 2 litros de agua. Me lo tuve que tomar. Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol también. No hubiéramos hablado de experiencia si no estuviéramos a lo loco recorriendo también el continente, prácticamente estando en certámenes continentales, cubriendo Conmebol por todos los lugares, mundial también ya hace poquito también, así que bueno, este partido que tiene un condimento importante, ambos que no han ganado todavía en el arranque de este torneo Clausura, César. Pero con diferencia que uno tiene 1 punto y el otro tiene 0. Es verdad, pero decía yo la diferencia de que ninguno ha ganado todavía, pero hoy pueden darse en esa oportunidad también de poder conquistar los primeros 3 puntos. Será para cualquiera de los dos tiene las mismas chances también, donde está para disputarse este partido aquí en el Buntervogel, así conocido también este estadio del Rayadito, y que tiene muchos números para ir mirando también, César, ¿eh? Sí, señor. La última vez acá a Guaraní no le fue bien. Ah, claro. Hay un antecedente importante también. Así que, bueno, nosotros sabemos que ya está confirmado también el equipo de San Lorenzo y el equipo de Guaraní también. Nos metemos de lleno por ahí, César, porque tengo los números también después para compartir. Pero primero, antes que nada, ¿con qué arranca San Lorenzo? ¿Con qué arranca Guaraní? Ya, por supuesto, también mirando lo que va a ser este compromiso que se nos viene prácticamente en 20 minutos, César. Permítame
por lo menos primero, Sí. agradecer, porque siempre hay que ser agradecido a la vida. A la comisión directiva del Club de Sport San Lorenzo, en su persona, a Diego Servián, que es el jefe de prensa del Club Deportivo San Lorenzo. En la entrada mismo nos pusieron un bebedero, ya con los vasos correspondientes. También ya nos dieron la merienda, Julio, muy importante. Ah, mira. Y Oscarcito está por ahí cerca también para la merienda. Ya hice mi pedido, pero me dijo que está en el Tatacuá todavía. Vamos a esperar. ¿Qué habrá pasado? No, yo le pedí chipasó. Ah, claro. Bueno. Sí, entonces, al empezar el partido ya viene con el canasto chipa y chipasó. Sí, siempre es lindo Oscarcito, la chipa también, pero cuando llega, César, cuando llega, Sí, cuando llega. Porque hay veces que queda por el camino, cuando eso es lo que medio complicadito, pero bueno, agradecimiento entonces al jefe de prensa de San Lorenzo, que Sí. hace posible que podamos tener la cabina también. Se nos dio prioridad, gracias a Dios también llamó la atención, porque normalmente estamos acomodándonos como cualquier bicho raro en un lugar importante, buscando ¿Sabe qué me dijo? Sí. Le voy a ser sincero. Sí. Estaba un medio que le sigue mucho a Guaraní, Sí. que siempre me ha sacado la cabina y que siempre he protestado al jefe de prensa de Guaraní, pero esta vez acá se me hace respetar. Vos seguiste la campaña de San Lorenzo, sos merecedor de la cabina, no va a utilizar el 1 de marzo y va a utilizar esa cabina. Así de contexto me dijo Diego Servín, el jefe de prensa del Club Deportivo San Lorenzo. Mira vos. Y eso se agradece, la verdad, porque hay veces en que uno hace un sacrificio importante también para poder estar en cada partido, y bueno, eso se valora muchísimo. Y es verdad, se cubrió los partidos de San Lorenzo con tu persona, César, y muchos años también, Sí, con Panorama Deportivo, con el amigo Dani Balbuena, bueno, más aproximadamente 4 años. Y lo que más me duele es el otro, que tengo 23 años siguiendo a este club y no me dan mi lugar. Mira vos, qué loco. Y a lo mejor es cuestión de hablar un poquito más también, no sé, no lo digo por usted, sino que del otro lado con usted. Pero usted sabe que yo para trabajar no necesito mucha... necesito fluido eléctrico y una mesita. Si no tengo a veces, igual más, el tema es hacer llegar a la audiencia la transmisión. Es verdad. Bueno, agradecidísimo entonces una vez más a la gente de San Lorenzo también, que dan la posibilidad de que podamos estar en la zona de prensa ahí con los medios grandes también, un medio chiquitito entre los grandes, que ahí se va llamando la atención también, el que molesta siempre, diría yo, en las transmisiones también, pero lo digo en buena onda, ¿no? Molestar siempre por estar, no de molestar de otra cosa. Bueno, confirmado el equipo de San Lorenzo, confirmado el equipo de Guaraní. Si te parece, hablamos de los equipos y después te digo los números que tiene también este partido, pero primero hablemos de San Lorenzo. Es el Troadio Duarte quien dirige San Lorenzo, César. Asimismo, en el arco 31, Luis Franco. Los 4 del fondo, 2, Leandro Esteche. 19, Luis Cáceres, brazalete capitán. 4, José Doldán. Y 11, Iván Tito Torres por el lado izquierdo. En el medio sector, así como me dijeron, por derecha va a estar Bruno Piñatares, el uruguayo. De marca, 32, Franco Aragón, el argentino. 6, Héctor Villamayor. 26, José Duarte, un poco más suelto. 10, Alex Álvarez, para que queden punta a punta. Cristian Colmán, los 11 de Troadio Duarte, Julio. Perfecto, ahí está entonces con un empate que llega el equipo de San Lorenzo, el Rayadito, 1-1 con Recoleta en su estreno, un puntito tal vez muy valioso también, y llega el legendario con una derrota que tiene variantes, ¿verdad, César? Este equipo de Guaraní, el cual dirige Ariel Galeano. Sí, totalmente, señor. Nota de lateral izquierdo. Son, así como estoy mirando, 3 variantes. Anuncia al 1 en la portería de Gaspar Cebro, el argentino con brazalete capitán. 4 en el fondo. 37, Daniel Pérez. 2, Imanuel Segovia. 23, Miguel Jaquet. Y 3, Alcide Barbote. En el medio sector, 26, Diego Fernández. Los volantes de marca, el argentino, número 5, Patricio Tanda. 36, Luis Martínez. El otro uruguayo, 10, Maximiliano Añasco. Adelante, 40, La Fiera, Fernando Fernández. Y 11, Juan Manuel García, el argentino. 4 extranjeros tiene Guaraní para esta fecha.
Perfecto, ahí están entonces los principales protagonistas de este compromiso y nos metemos en los números, como decía yo también. Antecedentes entre San Lorenzo y Guaraní: alcanzan 86 juegos en su historial de enfrentamientos en primera división, iniciándose en el año 1950. Estos dos choques se dividen en 15 triunfos del Rayadito, un total de 97 goles, 48 victorias del aurinegro, marcando un total de 167 goles y 23 empates. Supremacía del Indio sobre San Lorenzo, César, ¿eh? Bueno, esas son las estadísticas, pero nunca, como suelo decir, suele ser cierto la estadística. En cada compromiso son distintos los hombres, distintos los esquemas. Entonces hoy vamos a ver un buen fútbol. Sí, señor. Oportunidad para San Lorenzo para ir contando también los números que se van marcando también en este compromiso. Ahí recibo, a ver, la gente que me va mandando material. Sí. Ah, Nina, César. Sí. No, así no. Vos sabés que mordí y salía ese humo, Julio. En el puchocho, porque vine sin almorzar. Le soy bien sincero. Mira vos, ahí estamos mostrando, ¿ves? Está viendo también ahí. Estamos en compañía. Y ahí va pasando también la foto. Mirá cómo la gente va haciendo el... ¿Viste cuando la lengua sale en forma horizontal? Sí, ya. Bueno, saludos para... de la vaca. Exacto. El saludo para la gente de Gol Radio de Ciudad del Este, Héctor Ullón, que nos está enviando también saludos por el Día de la Amistad para todos. Agradecimiento para todos, y que nos retransmite siempre también la gente de Gol Radio de Ciudad del Este. Sí, yo realmente en un momento dado pedí disculpas si es que me olvido de alguien. Muchos amigos tenemos, Julio, a través de el exterior e interior. Es verdad. Bueno, saludamos, mira, hay mensajes de Perú, tengo mensajes de México, de Chile. En Argentina no haría la mitad, ¿verdad? No, en Argentina no. Sí, porque justamente el gran relator que le sigue a River, le felicité al padre y al hijo y medio se quedaron sorprendidos. Sí, acá en Argentina es el 20 de julio, si no me equivoco, ¿eh? Ah, ¿ya pasó? Sí, ya pasó. 10 días después nosotros somos. Sí, señor. Bueno, hay gente también, hoy ya están festejando. Saludos a la gente del Círculo del Noveno Departamento también, hoy están festejando. Hay una farra en la ciudad de acá, me dice, lo digo así bien paraguayo, ¿no? Chupe, sí, asado y partido, que no puede faltar el futbolacho. Gracias al presidente Jorge Leiva y a todos los que integran también la filial del Noveno Departamento, en la cual no voy a poder asistir, obviamente. Uno, si estaba, no iba a poder participar igual también, porque vamos a estar en la cancha, pero igual se agradece, de verdad, el que se acuerden, el que nos puedan invitar también. Muy agradecidos, la verdad. Ojalá que se haga todos los días este Día de la Amistad. Sí, no, totalmente. No dejar un poco pasar solamente en esta fecha para poder reunirnos, comentar anécdotas, disfrutar de un buen fútbol, a otro baraja, otro karaoke. El tema es unirnos y siempre es importante, si es que se puede, cada mes. Sí, es verdad. Y que nos inviten es mejor también, ¿eh? Sí. Y sin que nos pidan nada. Y sin que nos pidan nada, exactamente. Es más mejor. Es mucho mejor. Sí, señor. Bueno, ya prácticamente están los protagonistas para ingresar dentro del campo de juego. ¿Completamos los protagonistas? Sí, señor. Creo que tenemos la imagen, así que me parece que estamos ahí. Pero completemos los protagonistas, César. Sí, señor. Árbitro principal, Derlis Omar Benítez Galeano. Línea, Esteban Testa y Juan Mendoza. Cuarto árbitro, Juan Eduardo López, el doctor. VAR, el mundialista Juan Gabriel Benítez y Carmelo Candia Abar. Vedor, Ricardo Ifrán y oficial de seguridad Gustavo Núñez. Los protagonistas. Sí, señor. Ya están los protagonistas dentro del campo de juego también. 4 de la tarde está marcado este compromiso. Sí, César. ¿Me permite un minuto? Traigo agua en mi vasito. Sí, no hay problema. Dale. Está la publicidad también en la pantalla para que arranque este compromiso también. Lo de San Lorenzo y Guaraní, que se van a enfrentar otra vez por un partido en primera división. Dijimos la diferencia, un total de 86 juegos, sería el juego número 87, en los cuales hay mucha diferencia porque San Lorenzo ganó 15
48 Guaraní, 23 empates. Hay más empates que victorias de San Lorenzo. Por eso esto es una oportunidad también para que el Rayadito pueda descontar números ante este tradicional rival que ya es San Lorenzo, ante Guaraní. Y bueno, esperando que sea buen fútbol, la gente que se suscriba, a darle like, a seguir nuestro trabajo también en el día de la fecha, que nos acompañen como siempre también en todo nuestro trabajo también a lo largo y a lo ancho del continente, agradeciendo también como siempre a la gente de Rey Electro por recompartir nuestro trabajo también en cada partido, en cada lugar, en cada sector en la cual estamos compartiendo nuestro trabajo en el día de la fecha para todos y para todas a quienes nos van acompañando en este día de la amistad, que seguramente mucha gente estará ya con la familia, con los amigos, compartiendo un asadito, una farrita, algo. Hoy se sale, seguramente va a ser un día bastante movedizo por todos los festejos que se van a ir dando en los lugares de trabajo, quizás de amigos. Hay muchos. Yo la verdad tendría que hacer reuniones de día de la amistad, no sé, 10 días, porque tengo, no sé, como 50 grupos y tengo que mudarme de ciudades también para poder compartir con todos. Y anécdotas que hemos tenido con cada uno de ellos, muchas anécdotas, en las cuales tengo anécdotas para contar en cada grupo, porque hicimos viajes, hicimos recorridos, hicimos muchas cosas, César, sí. Me hace recordar este tema de Roberto Carlos, quiero 1 millón de amigos. Sí, porque es la forma también de poder llegar a muchos lugares, es la forma de estar, porque creo que la amistad no tiene precio y es un valor fundamental, más en el fútbol, ¿verdad? Que tenemos muchos amigos que nos van invitando. El caso especial, por ejemplo, ahora me acuerdo que ahora está de paseo, sí, y todos los días me envía mensaje también desde Lisboa, Portugal, el queridísimo Rubén Darío Florencio, el Chiqui. Está haciendo un recorrido por Europa. Qué bien por él, ¿eh? España, Francia, y después se va a... No, España, Portugal, y después se va a Francia, y que nos envían ¿cómo es las playas europeas, César? No sé si el horario también. Creo que vas a las Cayaguaguas, ¿te acordás, no? Sí, me acuerdo bien. Y con las Cayaguaguas libres hoy las playas de Europa, me dice. Me mostró los videos, ¿eh? Mira, las chicas totalmente descubiertas, la parte de arriba. O sea que es una Europa totalmente diferente la que terminamos viendo también. Así que nosotros acá me parece que falta años luz todavía para ese tipo de cosas. No estamos tan lejos, pero se le agradece también a Rubén Darío, el Chiqui Florencio, uno de los amigos que nos recibe en Montevideo, en Uruguay, y que a mí me había invitado para poder estar también en la final de la Copa Libertadores, pero tengo ya un compromiso, ¿eh? Un amigo mío se casa el mismo día, César, entonces se me va a complicar. Pero no sé si usted se anima a irse hasta Montevideo, obviamente queda para usted. La invitación seguramente, si yo no voy, igualmente vamos a tratar de tener gente en las 2 finales de la Libertadores y en la Sudamericana también en Barranquilla. Vamos a tener gente seguramente para lo que va a ser esas finales continentales, las cuales creo que no hemos faltado, no hemos fallado en cada año con ninguno de los 2 acontecimientos también. Y si el Señor nos permite, si Dios quiere, vamos a estar ahí, Julio. Bueno, perfecto, entonces ahí están los protagonistas que van ingresando dentro del campo de juego, la gente de Guaraní, la gente de San Lorenzo. Primero los árbitros, ya ingresó San Lorenzo, ahora ingresa Guaraní, la gente que aplaude, calor excesivo, te diría, en la ciudad universitaria también para este gran compromiso entre San Lorenzo y Guaraní, que no es el último partido de esta fecha, queda un partido más, así que es el anteúltimo antes del cierre de esta segunda fecha que se adelantó en esta semana, en esta última semana del mes de julio. Así mismo, mi querido Julio, el último compromiso va a ser Libertad, que Libertad si gana será el puntero, adhiriéndose a Sportivo 2 de Mayo y Sportivo Trinense. Sí, señor, perfecto. Están los protagonistas ahí, al costadito primero, para esperar la orden para ingresar dentro del campo de juego. Están en las periferias del campo de juego también. Ahora sí, oficialmente los protagonistas dentro del campo de juego, y es el momento propicio también para darle el comentario previo del partido
para el queridísimo amigo también. Hoy el Día de la Amistad para todos también. Un gran día para este compromiso en la cual presenta Aquafiore los comentarios del queridísimo César Ramón Arévalos, el comentario previo del partido. Bueno, partido más importante para Guaraní para tratar de salir del pozo, como se suele decir, porque no ha podido obtener su primer compromiso, una victoria. San Lorenzo es más fácil, diríamos, pero no es así. Le aprieta el promedio. San Lorenzo con dientes urgidos, porque deberá sumar de a 3 en todos los compromisos. Todos los compromisos son distintos, son difíciles. Cada equipo tratará también de obtener en la tabla de posiciones y también a la vez pelear lo que es el promedio para mantenerse en este torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, Julio. Sí, señor, ahí estaba el comentario del queridísimo César Ramón Arévalos en una presentación de Aquafiore, el agua de los campeones. Repasamos el equipo San Lorenzo con Franco, Esteche, Cáceres, Doldán, Torres, Piña, Tares, Aragón, Villamayor, Duarte, Álvarez y Colmán, mientras que Guaraní con Servio, Pérez, Segovia, Yaquet, Barbote, Fernández, Tanda, Martínez, Añasco, Fernando Fernández y García, los protagonistas que van a jugar de principio. Camiseta tradicional para San Lorenzo, camiseta tradicional para el equipo de Guaraní, esperando el arranque de lo que va a ser este gran partido. Ya están los protagonistas, están con el sorteo de qué lado se va a jugar, qué lado va a quedar cada uno, cuál será el lugar correspondiente y por supuesto también vamos a ver quién romperá el hielo en este compromiso. El árbitro principal será Derlis Benítez para este encuentro deportivo que ya está marcado para las 4 de la tarde, 57 minutos de la hora 15 en toda la República del Paraguay, en todo el continente también, que nos van acompañando. Un 4-3-3 aparentemente para el equipo de San Lorenzo, por lo que creemos que va a ser este partido, y un Guaraní que sería un 4-4-2 más que nada, César, ¿no? Así mismo, Julio, mi agradecimiento a todos los colegas que hoy me llamaron muy temprano. Te cuento, Julio, a partir de las 8 recibí de los 8 equipos participantes que están disputando el fútbol de salón en el campeonato de clubes. Me llamaron para saber, porque somos el único medio que con notas y resultados al final de la jornada pasamos. Hay otros colegas que hacen transmisión en directo, también el agradecimiento a ellos porque nos unimos. Y bueno, son pocos los que seguimos el fútbol de salón. Hoy, lastimosamente por esto, cosas de la vida, no voy a poder estar porque justamente se define. Pero está el compromiso del torneo local, le pedí la disculpa, pero a partir de mañana, si Dios y la Virgen lo permite, ya vamos a estar con ellos. Perfecto. Y hay gente que envió mensaje también al Instagram de Más Deporte. Imagino que es para su persona el agradecimiento por cubrir el partido, por hacer las notas. Y de verdad que se agradece bastante también. Sí, sí. Creo que me envió el jugador Orozco, el de Bolivia, Juan Carlos. Juan Carlos Valcarce. Valcarce, sí, señor. Bueno, están los protagonistas. ¿Quién romperá el hielo en este compromiso, César? El Rayadito. El Rayadito, el dueño de local, moverá cuando usted me diga. Nada más marcamos el arranque. Si le parece también, estamos atentos ahí por algunos segundos nada más. Creo que son 6 la diferencia, usted ya lo sabe. Perfecto, entonces ahí está para el arranque del compromiso. Moverá el Rayadito, esperando la orden del árbitro Derlis Benítez. Arrancó el compromiso, ya está en marcha el partido por la segunda fecha entre San Lorenzo y Guaraní, aquí en el estadio el Bunter Vogel, quien le relata a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, para Más Deporte Paraguay, y por supuesto, el que más sabe del fútbol paraguayo que nos acompaña, el queridísimo César Ramón Areva. Los primeros instantes de este compromiso, 18 total, te digo, César, también en total fueron 18 segundos también para que la gente nos acompañe y manejemos el tiempo. Ahí está, los primeros instantes del compromiso, arranca San Lorenzo, pelota que ya recupera Guaraní, ahí está, la juega al medio, la tiene Tanda con Martínez, se refugia para atrás, la juega con Barbote, atrás con Yaquet, la tiene Guaraní, más atrás para el portero goleador Servio. Tanto lo que hicieron en San Lorenzo, que lo lincharon a
a Orlando Gil esa vez que estuvimos contra Recoleta, y después del Mundial hoy se arrepienten la gente de San Lorenzo. ¿Cómo cambian las cosas? De arco a arco. Justo me hace recordar a Gaspar Sergio que la pelota por ahora se pierde por un costado, va a corresponder al equipo de San Lorenzo. Hay lateral, hay salida para el conjunto rayadito. Calor extremo, diría, un día de verano en Paraguay, envidiado seguramente por el continente, porque en otros lugares hace mucho frío, ¿eh? Ojalá le falta mar nomás a Paraguay y ya sería completísimo. Ahí está, vamos a ver, ahí está Galeano con 29 años dirigiendo este compromiso también. Y por supuesto también tenemos información también de Troadio Duarte, que también pasó por Guaraní en su momento como jugador, César. Sí, señor, pasó en un momento dado vistiendo la casaca aurinegra. Si no me equivoco fue 98 y 99. O 97, 98, más o menos, pero 98 seguro estuvo por Guaraní también en sus pasos. Troadio Duarte, que hoy dirige al equipo de Guaraní con una gran expectativa. En la primera perdió y vamos a ver si en esta se termina levantando. San Lorenzo, que tiene que sumar para el promedio, que está complicado, César, ¿eh? Así mismo, mi querido Julio, muy comprometido y bueno, va a tener que doblegar cada compromiso. Sí, señor, ahí está la pelota que se mete por un costado, va a ser lateral que corresponde al equipo rayadito, al equipo santo. Por un costado lo va a cumplir Torres. Ahí está Iván Torres, como un pendejito, corre todavía Torres. Ahí está jugando con Piñatares, la devolución para Torres, juega al medio buscando a Villamayor, ya perdió el esférico, la maneja Jaquet, la juega al medio para Fernández, que viene a acompañar en el medio, que hace de pivot, que tiene movimiento, que hace mover, que hace jugar. Viene Guaraní por el sector izquierdo, se viene con Barbote, Añasco, que se muestra en ese lugar. Ahí está Ferfer, que intenta romper líneas, la pelota, el defensor que termina marcando, Doldán se la manda por un costado, va a ser lateral que corresponde al equipo de Guaraní en territorio rival. Arranca Guaraní, vamos a ver, retrocede más atrás, la van jugando con Jaquet. Ahí está, va a salir con Pérez, este es Pérez. Otra vez, ahí está con Segovia al medio, la juega para la tanda, termina cayendo, juega con Ferber, vamos a ver, avanza Guaraní, abre por la izquierda, quiere romper con Añasco, a ver si parte del centro, se demora, espera, quiere cruzar, pelota que ya se derivaba por un costado, pero termina quedando para Ferfer, le pegó, tapado el remate, estaba Guaraní para buscarlo, hay lateral que lo hace rápido, lo va cumpliendo el equipo aurinegro, que intenta romper el cero en este compromiso. Un partido bastante lento en partes, pero con mucho ritmo, con mucho traslado de balón, de lado a lado, de punta a punta. Va saliendo Guaraní, profundiza para Pérez, viene al medio, vuelve con tanda, más atrás para Jaquet, la va teniendo Guaraní, la juega el aurinegro, costado para Segovia, que otra vez busca con Luis Martínez, más atrás para Jaquet, esta tanda, Martínez, ahora por la izquierda, ahí está jugando Barbote, la juega al medio, Ferfer, hace de pivot, ahí está, viene de vuelta con Añasco, vamos a ver, quiere buscarlo, ahí está el cambio de frente, buscando por la izquierda para que se venga con todo el equipo de Guaraní, a ver si parte del centro para Barbote, quiere cruzarse de línea, mete el centro, el cabezazo defensivo para desviar la pelota y mandarse fuera del campo de juego por Reyes de Fondo, ese esférico se pierde, va a ser tiro de esquina para el aborigen. El primero para Guaraní, en el año 1998 vistió la casaca de Guaraní, Troadio Duarte, 49 años de edad. Es verdad, bastante joven. Y el técnico de San Lorenzo también, de Guaraní también, ¿no? Ah, sí, ya te voy a estar informando. Ariel Galeano. 29 años tiene César, ¿eh? Sí, por ahí, es el más joven. Y nació el 7 de septiembre, igual que mi mamá, ¿eh? El 7 de septiembre. Sí. Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 5 minutos de la primera parte, el resultado lo vivís con Gemelo, va a ser tiro de esquina para Guaraní, a ver si lo levanta, a ver si rompe el cero, a ver quién le va a pegar, para mí es Pérez, vamos a ver si se va o no, cortita nomás para que lo vaya jugando, el centro en el área, le pegó, increíble, no se puede, no quiere romperse el cero, en remate el arquero, el
el arquero termina tapando el otro tiro de esquina de Guaraní. Potente remate tapado por Luis Franco. Ahí estaba Imanol Segovia. Qué gran remate, qué gran búsqueda de Guaraní de la apertura del marcador, César. Sí, señor, Guaraní se queda a ser protagonista, quiere llegar rápidamente al gol. Segundo córner del lado derecho. Y señor, quiere buscar rápidamente la apertura del marcador, no lo consigue. Gran tapada del portero Luis Franco. Hay otro tiro de esquina. A ver, le va a pegar Pérez. Levanta el centro de cabeza. El arquero manotea dentro del área, no lo pudo controlar. Va saliendo San Lorenzo, atención, quiere buscar de contra. Pero el rechazo atrás era contundente. La pelota manda para arriba. No quiere complicaciones y va a ser lateral que corresponde a San Lorenzo en su terreno de juego todavía para el sector izquierdo en su salida. Un partido tranqui, te digo, un Troadio bastante seguro, hablando con su asistente, dando permanentemente indicaciones. Por ahora no se quiere romper el cero, César. Gol Tipe Industria Deportiva, balones con estando profesional, equipamiento deportivo integral, uniformes empresariales e industriales. Informa al 099-439-23, 099-222-2790. Gol Tipe Aire Soluciones Inmobiliarias, a contactarnos al 021-600-486-181-93-45-82. Aire Soluciones Inmobiliarias, Julio. Sí, señor, gracias a la gente, a nuestros amigos de Laurinegro, a nuestros amigos de San Lorenzo también, a toda la gente de la ciudad universitaria. Un saludo grande, un cariño también por seguir nuestro trabajo también a través de Más Deporte Paraguay en YouTube, en redes sociales, como Más Deporte Paraguay, Más Deporte PI, haciendo ruido, molestando, como digo yo. Ahí está, va saliendo San Lorenzo, cortito nomás, entre Doldán y Cáceres. Cáceres y Doldán, todavía en esa dupla de centrales. Vamos a ver, abre cancha, ahí está, jugando al medio, con Piñatares, ganando al medio, va jugando, intentando romper líneas. A ver, piden que tocó con el brazo el árbitro, que se hace caso omiso, no pasó nada, que siga nomás, dice Derlis Benítez. Ahí está, va saliendo el equipo de San Lorenzo, el equipo del Rayadito, levanta el centro, Doldán buscando arriba, a ver si la terminan controlando, abre por ese lado, viene Piñatares, se junta con Aragón, ahí está San Lorenzo, a ver cómo se va dando este compromiso también en este partido. Ahí tiene que demorarse un poco San Lorenzo, que pone el freno de mano, vuelve para atrás, intenta buscar líneas, quiere profundizar con Álvarez, con Colmán, con cualquiera de los dos, vuelve otra vez. Toca y toca desde el fondo el equipo sanlorenzano sin hacerse daño todavía, César. Por el momento, partido de estudio. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados. Regalo empresarial. Lo encontrás en Gemelo. Informa al 085-120025. Gemelo. Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 092-200-220. Golden, seguridad privada. Y señor, gracias también a nuestros amigos. Bueno, gracias a la gente de Rey Electro Sport también, que nos van notificando también por lo menos. Claro, gracias, no hay problema. Oscarcito también, Quintana Junior también. Ellos van ya retransmitiendo directamente nuestro trabajo también. A veces se suma, a veces se sumará no de forma personal, pero por lo menos van también compartiendo nuestro trabajo también, como siempre, la gente de Rey Electro Sport para toda Latinoamérica, para todo el continente. Ahí está el Rayadito, se va moviendo, lo quiere buscar de derecha a izquierda. Con Esteche, con Cáceres buscando el medio. Está Piñatares, a ver, Aragón. Vamos a ver, Iván Torres que levanta el centro al corazón del área. De cabeza va rechazando la defensa de Guaraní, que no quiere complicaciones otra vez. Torres viene para el lado de Torres, la marca personal. Pone el cuerpo Pérez que acompañó. Ahí están los aplausos del técnico también. Ariel Galeano dando indicaciones. Va a ser lateral que corresponde al equipo sanlorenzano, el equipo santo, al equipo universitario, que por ahora quiere ganarlo de local, que tiene un puntito. Guaraní todavía sin punto alguno en este torneo de clausura. Vamos a ver, ayer estuvimos con el partido internacional y Olimpia, qué partido. Ahí está, buscando otra vez San Lorenzo, buscar arriba, no pudo encontrarse entre Colmán y Álvarez. Permite otra vez a Guaraní salir de contra. Ahí está Fercer, pero ya estaba el banderín levantado, estaba adelantado. Sí, señor, lo vimos clarísimo. Hay salida, a ver, no, retrotrae las acciones, dice. Increíble, a ver, bueno, porque había posición adelantada, pero también una falta previa. Sí, me parece que fue Duarte que terminó cometiendo la infracción. Bueno, vamos a ver. Por ahora está
otra vez controlando la pelota el equipo de Guaraní. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. La controla el equipo, el legendario, que tiene el compromiso por ahora sin torneos internacionales, por lo menos en esta mitad del año. Pero lo va peleando Guaraní. Ahí está Segovia. Pelota que parte dentro de la media luna de cabeza. Termina ganando Ferfer en 2 tiempos. Rechazo defensivo de cabeza por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Guaraní. En zona de ataque, y lo va a hacer lentamente para ir respirando, César. Luz baja, diseño y presiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza para Guaraní, 600, casi tienen Pariñá. Informa el 09447-6135. Luz baja, diseño e impresiones. Tapa el rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicio, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa el 081 1190 19 088 89 47 57. Tapa el rentacar, Julio. Perfecto, gracias a la gente también. Cuando llegas a Paraguay, no te olvides de pedir tu auto en Daval Rentacar. Te esperan en el aeropuerto, en la terminal de ómnibus, tranquilo, para manejar. No hace falta tener autos. Aparte, uno si vive en el extranjero y quiere venir por unos días, es mejor hacerlo con Daval Rentacar. No te vas a comprar un auto y tenerlo parado por ahí, porque sale más caro mantener el auto parado, César, ¿eh? Conviene más llamar a Daval Rentacar. Lógico, totalmente. Está todo. Después te vas en un hospedaje, al otro día te vas a desayunar, después más tarde te vas a cenar. Tenemos de todo, Julio. Sí, señor. Acuérdate que estamos siempre presentados por La Ponderosa, tu lugar ideal para pernoctar en La Ponderosa, con la familia Diarte, a Yanina, a don Pedro, a Ña Mirta, y feliz de la amistad también para todos nuestros patrocinadores. Si querés cenar en Asunción, el mejor lugar, en la consentida del patrón, ahí te consienten, ¿eh? De verdad, la pasás bien. Y en las mañanas, el desayuno infaltable, no puede faltar las empanadas de Don Kiko León, que ya me mostró César, ¿eh? Ahí está, pelota que profundiza San Lorenzo, lo van dejando, a ver, no puede nadie patearlo. Va sacando Guaraní, vuelve a recuperar Iván Torres, se junta con Aragón. Vamos a ver, lo intenta el equipo sanlorenzano, retrocede, busca para atrás, la tiene que buscar, quiere generar espacios por ahora. Va controlando el esférico en mayoría el equipo sanlorenzano. La juega al medio, la tiene San Lorenzo. Se destapó, continúa Aragón. Ahí se junta con Iván Torres, ganando fondo de cancha por la sector izquierda. A ver si viene el centro, busca el centro, no en su totalidad. Termina rechazando Guaraní. Esta fue fácil para el conjunto aurinegro en el fondo, que se defiende, que sale de contra. Atención, que va corriendo con todo. Se viene, ahí está Pérez, que se destapa. Ahí está el cambio de frente, el control. A ver si viene para Añasco. A ver si viene, le pegó, se apuró. Se apuró el jugador de Guaraní, estaba para buscarlo, pero se viene de vuelta el equipo de Guaraní contra el legendario. Ahí está, vamos a ver, no pasó nada. No pasó nada con Guaraní en esta. Termina perdonando y regalando el esférico, César. Y bueno, desperdició en esta oportunidad el jugador Añasco. Hablamos de Maximiliano Añasco, el jugador uruguayo, que creo que hubiese sacado mejor provecho si hacía el 1-2. Sí, señor, ahí está entonces la gente que nos va acompañando también a través de todas nuestras plataformas digitales, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo también en el día de la fecha. Hoy, por el Día de la Amistad, tenés que regalarlos un me gusta, un like y suscribirte al canal, que vamos sumando en Más Deporte y por supuesto en Instagram como @MásDeporteParaguay, también en todas nuestras plataformas digitales. Se viene San Lorenzo, cruzando el medio terreno del juego. Ya se va metiendo en territorio rival. Ahora es por la derecha. Se destapa. Quiere buscarlo. Se levanta la pelota. ¿Para quién? Para nadie. Vuelve a recuperar tanda con Luis Martínez. Ahora para Duarte. Ahí está. Se demora un poquito con Pérez. Rechaza Pérez. Otra vez recuperando Torres. La juega para Añasco. Lo buscaba por un costado, pero no estaba. No estaba atento. Va saliendo San Lorenzo. Jugando al medio. Ahí está Villamayor, Aragón. Villamayor, la tiene San Lorenzo sobre el círculo central. Abre por la derecha, buscando a Esteche. Quiere profundizar, se viene San Lorenzo. El conjunto santo va corriendo, ahí está. Vamos a ver si puede llegar la pelota. El envión dentro del área. El rechazo defensivo de la gente de Guaraní, no pasó nada. Pasa el lateral que corresponde al equipo santo por un costado. Lo tiene para San Lorenzo. Bueno, sí, César.
Necesitas un cerrajero del automóvil Cerrajería General Santos. Solicítalo a tu celular y envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informe al 021 22 12 14 081 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Y aprovechamos para marcar el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. Hay falta arriba. Lo buscaba Duarte. No pudo pasar. Se encontró con Pérez. Cometió infracción. Hay tiro libre, salida para Guaraní desde el fondo. César, falta en ataque. ¿O se fue la pelota? Sí. No, se fue la pelota, Julio. Ah, sí, se fue la pelota. Salió un poquitito. Confundía porque pensé que había falta, ¿no? Hay lateral. Salida para Guaraní. La va controlando, ya la perdió, va recuperando el equipo santo, atrás, justamente Doldán, la juega para Cáceres, busca para Piñatares, está Aragón, otra vez con Doldán, ahí está Doldán, vamos a ver, buscando, no puede, Guaraní que recupera, Ferfer que recibe en la media luna que viene a buscar, lo corrió, vamos a ver si puede llegar a Ñasco a toda velocidad, a toda máquina, a toda vapor, a toda velocidad, 200 kilómetros por hora corriendo, pero va a ganar por la punta izquierda, termina ganando, mete el centro, desvía un defensor, hay tiro de esquina para Guaraní. El tercero, el segundo del lado izquierdo del ataque. Se va a venir una pelota parada, interesante propuesta para Guaraní en esta, vamos a ver si en el juego aéreo practicaron. A ver si la mesita de luz de Ariel Galeano funciona en esta. A ver, le reclaman al árbitro. A ver. Enojados. Bueno, termina reclamando el capitán Luis Cáceres. Bueno, a ver. Sí, reclama Cáceres. Levanta pulgarcito arriba, al pelo le dijo, va a ser tiro de esquina para Guaraní, no pasó nada en el reclamo, vamos a ver, se va a venir, pelota que se levanta dentro del área, el cabezazo defensivo para rechazar, pelota que se va a perder por un costado, va a ser lateral que corresponde nuevamente al conjunto de Guaraní, en zona de ataque, corresponde al aborigen, que lo va a hacer lentamente, es mejor estar para arriba que para abajo, dice, lateral que lo va a cumplir Barbote, para el conjunto de Guaraní, a 3/4 de cancha más o menos del territorio rival, dentro del campo de San Lorenzo, para decirte exactamente. Ahí está, lo va teniendo el equipo sanlorenzano, quiso profundizar Piñatares, pero no pasó nada. La va controlando Guaraní nuevamente por el medio sector para Luis. Este es Luis Martínez. Para atrás, vamos a ver, la tiene Guaraní. Martínez. Va buscando para atrás con Barbote. Más atrás para Yaquet. Lo espera Imanol Segovia, ¿no? Otra vez para buscar al medio, buscando con Tanda. A ver con Ferfer. La pelota que termina quedando para Ferfer. Lo quiso buscar a Ñasco. Ya estaba prendido. Cáceres también para rechazar. Recupera San Lorenzo. Bueno, por ahora va atacando Guaraní. Hay mucha presión, pero en territorio rival. La pelota pertenece nuevamente al equipo sanlorenzano. Vamos a ver. Hay novedad, me parece, en el partido. Ya lo vamos a estar teniendo. A ver. Con la gente que nos va acompañando. Se viene el equipo de San Lorenzo. Ahí está. Buscando para Álvarez. Quiere correr, quiere escaparse. Otra vez para Piñatares. Lo tiene el equipo sanlorenzano. Se para sobre el círculo central. Ahí está. Profundiza al medio. A ver si viene. Corrida al medio del área. Remató. Recibió. Y estaba adelantado el asistente. Gran definición. Era justamente Colmán. Pero no pudo definir. Definió bien, pero no valió la definición porque el asistente tenía el banderín levantado. No pasó nada, César. No pasó nada. Juan Mendoza acertada. Milímetro. Casi llega San Lorenzo. O llegó San Lorenzo, pero no sube al marcador. No le sumamos nada. No pasó nada en esta, a pesar del gol. Colmán, un ex Guaraní también, César, ¿no? No, 3 de febrero, si no, este es Libertad Nacional. Bueno, perfecto, entonces, porque había un Colmán en Guaraní, pensé que era el mismo, ¿no? No es el mismo. Este es Cristian Josué Colmán, el que era de Cerro, sí estuvo a jugar Guaraní. Ya. Bueno, la diferencia entonces. El que está ahora en Nacional. Sí, el que estuvo ayer. ¿Y el que marcó el gol? Exacto. Bueno, ahí está.
Vamos a ver, va saliendo otra vez el equipo de Guaraní con tranquilidad, con comodidad. Ahí está, vamos a ver con todo lo que va marcando el compromiso también para Guaraní, que necesita imperiosamente empezar a ganar en este partido también, en este torneo clausura. Va buscando, abriendo por derecha para que se venga. Ahí está Pérez, quiere profundizar, lo busca, engancha, busca el centro. El cabezazo es defensivo para San Lorenzo, que se defiende. Otra vez para Guaraní a 3/4 de cancha, recuperando la pelota con Esteche, con Tanda. Ahí está, a ver si le pega alguno. Se demora, otra vez para Pérez. Levanta la pelota, la pincha dentro del área. La media luna, remate de media volea. El arquero. Ahí estaba Luis Franco. Gran remate. Gran posibilidad para Fernández. Termina lanzándose hacia el tiro de esquina. Va a ser tiro de esquina para Guaraní. Qué jugada, César, ¿eh? Sí, señor, qué jugada y qué acrobacia del número 26, Diego Fernández. Muy bien ubicado Luis Franco para callar el gol de Guaraní. Sí, señor. Va a ser tiro de esquina. La volea, la media chilena. Ahí está, viene el centro de cabeza rechazando a la gente de San Lorenzo. Pelota que no sale de la zona de peligro. Otro tiro de esquina que corresponde al conjunto de Guaraní. El segundo del lado izquierdo. Sí, señor. Va a corresponder al equipo aurinegro. Otro tiro de esquina. Esta vez por el sector izquierdo del avance del conjunto de Guaraní. El anterior fue por la derecha. Vamos a ver con todo lo que se va sufriendo en el partido. Va a autorizar el árbitro Derlis Benítez. Ahí está Derlis Benítez. Algunos agarrones, algunas transferencias de amores dentro del área. Caricias y mal sabores, porque a veces te toca la parte del antebrazo. Ahí está, levanta el tiro de esquina que cae en el área. El rechazo es defensivo. A ver quién le pega. Le pegó. Tanda le pegó. Quiso cerrar por encima del travesaño. Buena la de Tanda, pero mala la definición. Más con corazón que con definición, con dirección. Aquí intentó Guaraní en una pelota que terminó cerrando la jugada, pero en muy mala forma, César. Sí, señor, no está teniendo definición. Tiene la pelota. Llega bien Guaraní, pero definición es lo que le falta. Creo que le falta más tranquilidad para poder definir. Sí, señor. ¿Y qué pelota falta para el gol? Y tiene que faltar, ya hemos llamado. Está viniendo rápidamente con el móvil de Golti Pay. Sí, señor, las pelotas de Golti que no están en la pelota. Ayer tuvimos 2 momentos Golti en el partido. 2 emociones, 2 ilusiones. Un gran partido. Y el Roque Santa Cruz, de ser comentarista del Mundial, volvió a Nacional y marcó gol, justamente ante Olimpia. Justamente ante su ex club. Sí, señor, las cosas de la vida, las cosas que van pasando en el fútbol. Segovia, Jaquet, la tiene Guaraní, al medio con Martínez. A ver, abriendo por la izquierda, buscando justamente con Barbote, jugando al medio, la tiene el conjunto aurinegro. El equipo del legendario quiere hacer el cambio de frente con Martínez. Atención, decidió jugar con Martínez ahí cortita nomás. Ahí está, abriendo para Diego Fernández. Ahí está Fernández abriendo para... se viene para Daniel Pérez del centro, el cabezazo. Por encima del travesaño. Gran testazo, gran frentazo de Ferfer. Ay, qué cerca que estuvo Guaraní de la apertura del marcador, César. Sí, la fiera no le puede dar dirección, o si no estaba cantado el primero del aurinegro. Sí, señor, qué cerquita que pasó encima del travesaño, ganando la espalda de Cáceres, que terminó ganando en ese sector. Vamos a ver que Guaraní lo intenta, que no se rinde. Ahí está Ferfer, lo quiere buscar para Añasco, primero con Tanda, a ver qué pasa con Tanda. Ahí otra vez, devolverla a Ferfer. Está Diego Fernández también por el otro lado. Primero con Pérez, ahí está Pérez, Daniel, retrocede, más atrás para Jaquet, para Segovia primero. La tiene Guaraní, pero se demora un poquito, va tocando desde atrás, quiere generar espacio, quiere buscarlo el conjunto aurinegro, el legendario que lo quiere insistir en esta tarde calurosa en la ciudad de San Lorenzo, por la segunda fecha del torneo clausura. Lo disco más deporte. Ahí está, retrocede, la tiene Guaraní, la va buscando con Jaquet, se devuelve lento el partido, pero lo maneja Segovia.
sobre el círculo central, otra vez la devolución por la zona derecha, a 3/4 de cancha, levanta el centro, el corazón del área, termina sobrando, Añasco termina ganando por el segundo palo, vuelve a meter el centro del medio, el rechazo es defensivo, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní, va presionando el aborigen. Si hablamos de ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa al 081 47 6778. Copetín León, estación de servicio Petropar Bonpolequi. Calidad garantizada, traje salto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bonpolequi, quien es defensor del Charco Villalista, a paso del Club Sol de América, Julio. Sí, señor. El Polideportivo Sol de América también es en donde se está realizando el torneo del balón, del fútbol del salón sudamericano. Es lo que me decía. Sí, futsal. Futsal, fútbol de salón, el auténtico. Donde Paraguay tiene dos campeonatos del mundo. Claro, ese es el fútbol del salón entonces. Este es de fútbol de salón, el auténtico, claro, la pelota más chica, no es futsal. Claro, por FIFA, eso decía. No es futsal FIFA. Claro, por eso sudamericano es fútbol de salón. Sí, señor. Ahí está. Correcto, señor. Sí, señor, perfecto. Vamos a ver. Y aquí ya, Julio, perdón. Sí. Aquí ya se implementó ya el minuto de sacar el lateral. Te cuenta rápidamente el árbitro, era para San Lorenzo y ahora pasó para Guaraní. Sí, señor, ahí ya se implementa una de las nuevas reglamentaciones también para el equipo que le termina demorando. San Lorenzo termina quedando para Guaraní. Claro, ahí está, demoró demasiado. Era Torres el que se sacó primero la foto. Bueno, no un decir nada más, no sé menos que mi amigo San Lorenzano, pero se demoró demasiado. Ahí está Pérez. Por eso el árbitro termina interviniendo en la jugada. Mete mano al partido. Ahí está, que se quiere llevar Derlis Benítez, que por ahora está manejando bien el partido, César, ¿eh? Sí, señor, está manejando bien. No hay objeciones. Periodo de hidratación. ¿Y cómo puede ser? No puede ser con otro. Para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, lo mejor. Pedido al 0985 2956 10. Agua Fiore, el agua del Mundial con España campeón del mundo. Sí, señor, estuvimos ahí para lo que fue el Mundial también. Nos hidratamos con Agua Fiore en pleno verano en los Estados Unidos, en México y en Canadá. Preferimos el agua de los campeones también, así que agradecimiento también. Yo también voy a traer de mi bebedero el agua también porque hace calorcito y hay que hidratarnos, César. Sí, señor, acá hay un enojo que no comprendo. Mira que te voy a explicar cómo viene el tema. Tenía la pelota Gaspar Servio. Le indicaba a Gaspar Servio sobre la hidratación. Le decía al árbitro, seguís, saca la pelota y se van a hidratar. Saca la pelota al lateral él y se enoja el capitán de San Lorenzo, Luis Cáceres. Manden de ahí, más Julio. Y era para la hidratación, pero... A ver. Y por lo visto el capitán de San Lorenzo no quería, güey. Ahí viene el tema. Quería jugar, quería correr. Sí, quería correr. Minuto 28, ahí la hidratación. Bueno, 28 minutos entonces, la hidratación en el partido. Mientras que se vuelve a repetir también en los monitores que tenemos en las pantallas, el gran remate de Segovia. Creo que uno de los mejorcitos que ha tenido el partido también. Y después lo de Pérez, el frentazo, ahí también la media volea de Fernández, ahí tenés dos tapadas. El cabezazo de Ferfer y también. Después el cabezazo de Ferfer, pero las que terminó interviniendo el arquero fueron dos, la de Segovia y la de Fernández, creo que fueron las más claras, sí. Porque la otra terminó por encima del travesaño. Para mí la más clara fue de la chilena. Los dos, para mí los dos, pero el otro obviamente brilla más porque es media chilena. Croacia. Claro, por la Croacia, sí, en el podio, sí, es verdad. Bueno, estamos esperando también que retornen los jugadores también dentro del campo de juego. Están ahí tratándose, Ariel Galeano aprovechando para dar indicaciones. Mismo para Troadio y Duarte también, que se van sumando en el partido, algunas hazañas, algunos momentos. Hace mucho calor para hidratarnos con Agua Fiore también, el tereré y el mate. Pero hoy no sé 35 si el mate, grados. No sé si vas a tomar mate hoy. Pero el tereré seguro vas a tomar con Agua Fiore. Y por supuesto enviamos saludos también a nuestros amigos también que están siempre con nosotros en las transmisiones. A Carly Centurión de CC Producciones, a nuestros amigos, al doctor Findulfo Ramón Ayala, que le gusta también transmitir con nosotros, que comparte siempre con nosotros los partidos, las transmisiones, Nelson Pintos,
Espero no olvidarme de ninguno y por supuesto también de Rey Electrosport a Oscarcito Quintana Jr., que me envió mensaje recién también que a veces se le complica también, pero que siempre va a estar acompañando también nuestro trabajo desde Norteamérica, un canal estadounidense apostando al fútbol paraguayo, al fútbol continental, bajo nuestra persona también. Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 30 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní, todavía sin abrirse el marcador en este compromiso. Ya arranca de vuelta. Primeros momentos después de la hidratación también que volvemos al partido. La va teniendo Guaraní, ahí está Pérez. Otra vez para Imanol Segovia. Más atrás para Jaquet. Ahí está Jaquet abriendo por la izquierda. La va manejando. Ahí está Barbote. La quiere controlar Guaraní, profundiza arriba, ahí estaba Ferfer un poco más retrasado de su posición natural. Vamos a ver, rechaza Cáceres, la va buscando por derecha, buscando para Esteche, quiere llegar, había falta, sí señor, hay falta, tiro libre para San Lorenzo, cerquita, pegadito a la raya que divide en dos el campo de juego, César. El directivo César Antonio Cruz por Capiori le recuerda así al fútbol y no la violencia. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones, el concejal Francis Román le desea éxito al fútbol paraguayo. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Campo Grande, periodo 2027-2030, le recuerda, sí, al fútbol y no a la violencia, Julio. Sí, señor. Saludo para el concejal también, Francis Román, también por el Día de la Amistad. A todos nuestros amigos que nos van acompañando en el día de la fecha también. A todos los que van haciendo posible un pulgarcito para arriba también en nuestra transmisión, a suscribirse, a darle like, a compartir nuestro trabajo que llega a todos ustedes en todos los rincones del planeta Tierra también, entre San Lorenzo y Guaraní. Pelota con mayor profundidad, busca por la izquierda, quiere quedarse con el esférico el equipo de San Lorenzo. Ahí estaba Colmán con Álvarez, pero ya estaba todo invalidado, no pasó nada. Va a ser salida. Estaba en posición prohibida cuando arrancaba, sí, cuando arrancaba Tito Torres, ya estaba adelantado. Quiso ganarla, pero va a ser salida para el conjunto de Guaraní en su terreno de juego todavía, César. Gol, Tipe Industria Deportiva, balones con estando profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 0994-312013 y 099-222-2790. Gol, Tipe, aire, soluciones inmobiliarias, a contactarnos al 021-604-80 y 091-93-45-82. Aire, soluciones inmobiliarias, S.A. Dabal Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicio, remilla, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081-11-90-19, 098-389-47-57. Daval Rentacar, la consentida del patrón Urban Bargain, la mejor picada y media avión fría. Informa al 017-134-00004, la consentida del patrón Julio. Sí, señor, gracias, muy amable. Vamos a ver, va a ser tiro libre para Guaraní en territorio rival, a ver si se rompe el cero. Pelota parada que puede llegar a servir al legendario. Déjanos tu comentario también, ¿quién crees que va a ganar el partido? ¿Lo ganará Guaraní? ¿Lo ganará San Lorenzo? ¿Será empate este compromiso? ¿Qué opina el público? ¿Qué resultados se darán en este partido? A ver, le va a pegar. Ahí está, levanta el centro de cabeza. Pelota que se pierde por raya de fondo. Llegaba Segovia, si no me equivoco. La pelota que se termina perdiendo en el área. Qué cerca que está Guaraní, Gran testazo, gran cabezazo, pero se pierde por encima del travesaño el centro cabeza que no termina en gol, César. Así mismo, necesitas un cerrajero del automóvil. Cerrajería General Santos. Solicitalo tu celular, envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa al 021 22 12 14 091 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos, Julio. Sí, señor, cuando tenés problemas del auto, cuando se te perdió la llave o alguien te sacó la llave a propósito, Cerrajería General Santos, la solución. Le envías tu ubicación y te llega a auxiliar también. No te preocupes, ya no es un problema la pérdida de llave. Atención, viene el centro buscando dentro del área para San Lorenzo. Lo quiere buscar Colmán. Termina sacando de remate de afuera del área. Llegó, insistió. Ay, 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 qué increíble. Este para mí fue Piñatares, si no me equivoco, el que termina pegando también a quemarropa, que termina pegando a la defensa. Va a ser lateral que corresponde al equipo de San Lorenzo. La juega Torres para atrás, la tiene Doldán, cortita, ahí nomás para Torres.
retrocede, atrás de vuelta para Doldán, que va metiéndose, no, decide jugar al medio, ahí está con Cáceres, la tiene, tratando de jugar, Doldán, Cáceres, ahí está para Esteche, abriendo por la derecha, a ver si se corre o no juega Aragón, vamos a ver, termina jugando atrás, la controla el equipo sandorenzano, sobre el círculo central, más atrás, Piñatares, se la deja para Doldán, se la pide por ahí nomás Torres, vamos a ver, lo va controlando, Torres de vuelta, ahí está, otra vez el cambio de frente, para que vaya jugando Luis Cáceres, cruzando ya el medio terreno de juego, Esteche, lo vino a buscar Álvarez, otra vez con Esteche, vamos a ver, por ahí se muestra Duarte, la tiene San Lorenzo, atrás de vuelta con Doldán, el toquecito, sutil, abriendo por la izquierda, destapado Torres, en cara de vuelta, juega atrás, está Piñatares, le costó recibir, se la deja para Doldán, amaga Doldán, vuelve con Piñatares, la tiene San Lorenzo, en el medio terreno de juego, muestra el esférico, abre para Torres, abierto por la izquierda, quiere profundizar, busca al medio, recibió Aragón de espaldas, termina controlando al medio, vamos a ver, lo espera Piñatares, lo espera Doldán, decide jugar con Doldán, pelota al medio, ahí está Álvarez que quiso girar, ya perdió el esférico, va corriendo el equipo de Guaraní que recupera de vuelta con, ahí está Añasco, se la deja para Ferfer, vamos a ver, se viene Guaraní, ahí estaba Fernández, Añasco que se demoró, otra vez para Ferfer, a ver qué pasa con Ferfer, pelota, buscando dar el pase filtrado, termina sacando como podía la gente de San Lorenzo, se mete de contragolpe, buscando a Álvarez, termina controlando Guaraní desde el fondo, toca el conjunto aurinegro. Si hablamos a ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León, informa al 081-47-6778. Copetín León, estación de servicio Petropar Bonpoleski. Calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bonpoleski, esquina de Petro del Chaco Villaliza. A paso, el Cruz Sol de América. Tania Tabaré y Joya, sucursal General Quino Luque, sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informa al 017-223-53-54. Tania Tabaré y Joya. La auténtica receta, la chipa Cacobén, San Lorenzo, leche, chipería carcito. Chipa tradicional, chipa de Viena, picante, butifarra, cocido. Pedido al 086-91-6757. Chipería Oscarcito, Julio. Sí, señor. Un saludo para Natalie Ordóñez también que nos devuelve el saludo. Gracias, a Natalie Ordóñez también que nos felicita, César, a Más Deporte. Así que gracias a... ¿Te acordás de Natalie? Sí, señor. Sí, le conozco, nuestra amiga que nos habló del viaje de España, de Colombia. Sí, de Perú, más que nada. Ah, Perú. Cierto, Perú. Pero también viajó ya a Colombia. Creo que sí. Sí. Bueno, ahí está. Saludos para la gente de estos amigos. Hoy también saludamos a Ariel. A ver cómo se llama Ariel. El de... Ariel Mareco, ¿puede ser? No. Sí, Ariel Mareco, sí, puede ser, la BC Color Cardinal. Exactamente. La noticia también de que la inhibición de la FIFA, me parece que hay una suspensión contra Independiente también, y habíamos pasado el contacto también para que se pueda facilitar esa nota con la gente que cubre Independiente, y ahí le pasamos el contacto de Tony Monteverde también. Un saludo. Correcto. A nuestro amigo de Rey Copero, que me dijo lo siguiente de ese caso. Sí. A ver si justamente me hiciste acordar. El caso puntual de... ¿Cómo se llama? El que fue lateral derecho de... No, lateral izquierdo, me parece, de Olimpia. El que fue a Independiente. Tienen que inscribirlo antes que cierre el libro de pases, porque si se concretan las operaciones, pueden utilizarlos en la liga. Si no lo hacen solo, pueden participar en copas, e Independiente solamente juega Copa Argentina este año, o sea que no le afectaría porque no juega torneo internacional. ¿Se entiende? Correcto. ¿No? Sí, se entiende. El puntual caso de Facundo Zavala, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, ese es el caso que estamos hablando también para la gente, dando primicia también en Más Deporte. César, ¿sabes quién me saludó hoy? Sí. Volví a la buita. ¿Quién? Un diputado, Jorge Ábalos Mariño. Nuestro gran amigo Jorge Ábalos Mariño también, mirá vos. Un saludo para... O existía, todavía había sido. Sí, vos sabés que todavía no lo encontramos, pero algún día vamos a encontrarlo. Sí, porque hay gente que me están diciendo que por Carapeguá no lo están viendo, Algunos que les quieren ver.
con el traje verde que le quieren ver, no está apareciendo el traje verde. Ah, mira, opa, eso es malo. El traje verde que no quiere aparecerse. Entonces, ahí está. Hay tiro libre. Vamos a ver, hay falta en perjuicio del jugador de San Lorenzo. ¿O no? No pita, ¿no? No. Ah, pero quedó caído. Sí, quedó caído, pero para él no existió la falta, para el árbitro. Bueno. Ahí está entonces Álvarez, que quedó sentido. Vamos a ver cómo se va dando este compromiso también para que la gente nos acompañe en este partido, en este compromiso de gran envergadura también, la cual estamos ofreciendo a todos nuestros amigos del continente que nos van acompañando. Ahí vamos a ver Villamayor, que quiere correr, quiere meterse, quiere empujar. La pelota que se viene por un costado va a ser lateral, que corresponde a Guaraní en la salida. Por el sector izquierdo corresponde a Guaraní. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 40 minutos de la primera parte. Y el resultado lo vivís con gemelos. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. Sin ganadores ni vencido el partido, César. Sí, señor. Acá recibió un golpe a un jugador de Guaraní. Hay que ver si hay después revisión de VAR. Ya se recupera el jugador Guaraní rápidamente. Rápidamente también sale Guaraní. Algunas indicaciones ahí se está tomando con Quito Torres. Creo que es uno de los centrales. No le llega a tocar, César, ¿eh? Ah, no le llega. A ver. Bueno, hay dos jugadas polémicas en esa misma la que vos estabas mencionando. Contra el jugador Tanda. Sí, señor. Vamos a ver, porque Guaraní está atacando. Vamos a ver si se retrotrae las acciones también. Por ahora no pasó nada. La controla Guaraní, la tiene. Ahora, Julio, perdón, otro jugador de Guaraní en la media luna del área grande de San Lorenzo cae a separar correctamente el árbitro de Leomar Benítez Galeano para que pueda ser asistido. Bueno, demora el partido entonces el árbitro principal de Erlis Benítez. A ver. Y Tanda se discute con Quito Torres, ¿eh? Sí. La última falta. Y Ferfer es el que está caído, César. Me parece. No es Ferfer. Ferfer está parado. Ah, es el que le está asistiendo. Sí. Bueno, está... No lo veo a Juan Manuel García, el argentino, el 11. Bueno. No, el 11 está. Para mí que es Fernández. No, Fernández está ahí tomando agua a la altura del doctor que le está asistiendo. El 40. No, pero el otro Fernández, el otro no es Fernández también. Ah, sí, Diego. El otro Fernández, sí, puede ser. Sí, puede ser Diego, el 26. No lo estoy viendo, sí, ahí sí. Bueno, te digo que en la repetición lo que mostró es que hay un pisotón de Segovia sobre Álvarez. En la jugada que terminan reclamando en la primera, antes del codazo. Antes del codazo. Ya. Sí. Upa. Sí, bueno. El codo de agresión. Bueno. No, el pisotón primero. El pisotón. Primer pisotón, ya. Antes del codo. El que usted me dijo que después fue codo, que no fue codo. El de Tito. Exacto. El de no Tito fue, sobre Tanda. Ese no fue. El otro sí no fue. Nada. Eso no fue nada. El otro sí fue un pisotoncito. Una porque justamente Tanda le está reclamando ahora al árbitro Leomar Benítez Galeano. Bueno, está Diego Fernández también atendido 100 dentro del campo de juego también. 43 y medio. Piden camilla. Sí, señor. A ver. Ya entendí lo que pasó. Lo vimos en otro ángulo. Pasa que del otro ángulo no se ve. Lo que pasa es que cuando se cae Fernández, hay un jugador que sale y que en esa salida de querer acercarse al balón, la pierna la lleva involuntariamente sobre la cabeza de Fernández. Ya cuando el jugador estaba caído. Exactamente. Entonces, no se toma como agresión porque no esperaba. Es una reacción involuntaria, te digo también. Sí, totalmente. Exactamente. Entonces están pidiendo que ingrese la camilla, lo van a retirar. A Diego Fernández también, que quedó un poco sentido. 44 de partido, y yo le pregunto, ¿cuánto más crees que se juega el partido? Creo que no pasaría los 3. Bueno, 3 minutos entonces, con todo lo que se perdió, no me hizo trampa hoy, ¿no? No, acá lo veo a Juan Eduardo López debajo del techo, ya agarró el tablero, pero no puedo divisar nada. Bueno. Ahí estamos entonces esperando a ver cuánto más se juega. El minuto 44 recién, él va a estar al minuto 45. Bueno, quedamos confiados en usted, que no hizo trampa hoy. Bueno, ahí está, vamos a ver.
Por ahora, creeríamos que sí, 2-3 minutos compensa el partido. Atrás para el portero. Y esta vez nos equivocamos. ¿Cuánto más se juega, César? Súmele uno más. Un minuto más entonces, hasta el minuto 46 y no va más esta primera parte. Hay mucho calor. No, súmele uno más a lo que dijimos. 4. Sí, señor. 4 minutos entonces. 4 minutos, lo que hay que sumar en este partido también, en lo que va quedando en este compromiso también. Intenso el calor aquí en la ciudad sanlorenzana, en San Lorenzo. Un saludo para nuestros amigos también por el Día de la Amistad que van acompañando nuestro trabajo en el día de la fecha. Intenta salir el equipo santo, la juega al medio, Piñatares, Álvarez que quiere buscarlo, Torres abierto por la izquierda, ahí está, levanta el centro al corazón del área, bien para quien partía el centro, de cabeza atrás ganando, vamos a ver, no pudo, el rechazo que fue defensivo, la corrida y esto, bueno, quedó sentido el jugador de San Lorenzo por la pelota, se perdió por un costado, va a ser lateral que corresponde al equipo de San Lorenzo. No pasó nada, dice el árbitro. Quedó caído el jugador de San Lorenzo, no pasó nada. Va a ser lateral. Que siga el juego, que siga el fútbol. Ahí está, la va teniendo el equipo santo. Jugando sobre el círculo central, Piñatares, se la deja para Doldán. Doldán que se demora, que muestra el esférico. Engancha para el medio, se mete al círculo central. Retrocede para Cáceres, abriendo por derecha para que se venga Esteche. A ver qué pasa con Esteche. A ver si hay balón largo o no para Esteche. Ahí está Esteche. Este es Leandro. Buscando otra vez por el medio. 46 y medio, casi 47 de 49 en el partido. Casi se nos va la primera parte, por ahora sin ganadores ni vencidos. No apareció la pelota Golti. Hay lateral que corresponde al equipo de San Lorenzo en zona de ataque. Está intenso el partido, a ver si se cierra en la primera parte. A ver si hay decisión, si hay sentencia o no en esta primera mitad del partido. Ahí está para Piñatares. Este es Aragón. La tiene Aragón sobre el círculo central. Profundiza para Álvarez. Rechazo defensivo desde el fondo. Sobre la media luna. Otro cabezazo arriba en el medio. Ahí está Ferfer que intenta salir de vuelta. Doldán. El rechazo es defensivo. A ver, sobre el círculo central la va jugando Esteche. Cáceres. Se la deja para que vaya jugando Villamayor. De atrás nuevamente. El 0-0 me parece que está sirviendo también a San Lorenzo y después pensar en el segundo tiempo. Me parece la idea que tiene el equipo de Trovadio Duarte, me parece. 47 y medio. A 1 minuto 15 segundos prácticamente del final. La controla Álvarez. Vamos a ver, abriendo por izquierda. Lo va buscando el equipo de San Lorenzo. Equipo santo, Aragón. Tiene San Lorenzo, Álvarez hizo ahí la pared, volvió con Doldán. Doldán al medio, la tiene San Lorenzo, ahí está Aragón. Viendo por derecha, este es Esteche que la controla, que vino a buscar. Ahí está la cortina, la pared, no pudo salir con Duarte, termina rechazando a la gente de Guaraní, vuelve a recuperar, ahí está Esteche con Aragón, la va teniendo el equipo santo, se viene San Lorenzo, a ver si parte del centro de Esteche, el segundo palo de cabeza, atención, Álvarez no le puede definir, el remate tiró, el rechazo es defensivo, qué cerca que estuvo San Lorenzo, pero todavía sigue en zona de ataque, no quiere soltar el acelerador, quiere meterle caja quinta, abriendo por izquierda para que se venga, ahí está Torres buscándose con Álvarez, atrás nuevamente para Piñatares, más atrás para Doldán. Qué gran remate, ya vamos a estar sobre ese remate también. Vamos a ver, cuando me diga usted, nomás César, hasta ahí vamos, Por eso, quedo atento al crack Arévalos también. Vamos a ver. Usted lo dijo ya. Sí, señor, final de la primera parte. Final de la primera mitad del compromiso aquí en el Gunter Vogel también. Ahí sobre el final la tuvo San Lorenzo en 2 ocasiones. La última de Torres. Termina cerrando el partido. El árbitro Derlis Benítez. No hay tiempo para más. Hay que ir a los vestuarios a hidratarse. A tener la pausa. La charla técnica del medio tiempo. Resultado parcial. San Lorenzo 0, Guaraní 0. Sin ganadores ni vencidos en esta primera parte, César. Yo creo que vamos a ver mejor fútbol en el segundo tiempo. Ya el sol no va a estar más fuerte, ya va a estar un poco bajándose. Creo que nos jugaremos en el segundo tiempo, Julio. Sí, señor, haremos una pausa nomás
Vamos a ir a la pausa en la tanda completa también aquí en las pantallas de Más Deporte Paraguay. Si le parece, hacemos la tanda, mi querido César, y ya Sí, señor. retornamos. Vamos a la pausa, ¿eh?
Volvimos nuevamente para el segundo tiempo también. Vamos a ver el conjunto de Guaraní aquí en el estadio Gunter Vogel. ¿Quién está? Su amigo de siempre, Julio Alberto Casoga, en la compañía del queridísimo César Ramón Arevalos. Volvemos para el segundo tiempo, César. Arrancó el segundo tiempo con una variante del equipo local 28, Pablo Gercel, el argentino, y se retiró el 26, José Duarte, única variante en este segundo tiempo. Perfecto, ya está el número 28 entonces. ¿Me repetí el apellido? Gercel, con Z. Bueno, ahí está Gercel entonces, que me imagino va a usar en la misma posición también. Ya está en marcha el segundo tiempo también. Misma puesto, ¿no? Sí, puesto por puesto. Sí, señor. Ya está en marcha el compromiso también. Qué emocionante fue la primera parte también. Gracias a nuestros anunciantes también y por acompañarnos también en lo que va del partido. Gracias por estar, gracias por darnos un pulgarcito para arriba. Gracias por darle me gusta, gracias por darle amor a nuestro trabajo también en el día de la fecha. Ahí estaba jugando el conjunto de San Lorenzo. Ya está Gercel también en el partido. Julio. Sí, señor. Como dice un colega, aceptamos también corazoncito. Sí, todo lo que sea transferencia también. Está mejor eso. Bueno, y ahí me piden, mira, ahí, hoy por hoy ya la mayoría en el día del amigo te dicen ya, envíame nomás ya. Sí, así nomás ya. Bueno, ahí está Gastón Gercel entonces, el argentino que ya ingresó, es delantero este César, así como se está posicionando, sí. Bueno, delantero, dice el currículum más o menos también para que la gente también lo tenga en tres cuenta. puntos, entonces, Colmán, Álvarez y Gercel. Y me imagino que alguien va a quedar como volante por izquierda, como extremo seguramente. En el medio queda Colmán y los otros dos se dividen por los costados. Ah, ya. Bueno, perfecto, entonces es un delantero por fuera entonces, Colmán. Sí, señor. Gercel, perdón. Gercel. Bueno, hay lateral que corresponde al conjunto de San Lorenzo. Ahora ya no se puede demorar en los saques manuales también. Vamos a ver, ahí está, se viene el saque manual. Pelota que se va buscando. Ahí está, levanta el centro al corazón del área. Le sacó por puntito, por un frentecito, le sacó a García en la ilusión de buscar el gol. Termina perdiéndose el esférico por un costado, va a ser lateral que va a corresponder al equipo santo todavía en su terreno de juego por el sector izquierdo, César. Sí, señor. Gol Pipe Industria Deportiva, balones conectando profesionales, equipamiento deportivo integral, uniformes especiales e industriales. Se informa al 0994 39 23 0992 22 27 90. Gol Pipe Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021 600 480 081 93 45 80. Aire Inmobiliaria S.A. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados. Regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985 12 0025. Sí, señor. Luz Baja Diseño en Priseno de Luis Carlos Chamorro Cabrilla Paraguarino 67 casi tiene en Topariña. Informa al 094 47 6135. Luz Baja Diseño y Impresión. Recién le acabo de saludar a Chamorro, mi querido Julio. Mira vos, de Luz Baja. Sí, de Luz Baja. Él es aurinegro enfermo. Mira vos, saludos a toda la gente de Luz Baja también. Diseño e impresiones también, acompañando nuestro trabajo en el día de la fecha también y siempre con el fútbol paraguayo también en todas las modalidades, en Instagram también como Más Deporte PI también. Acordate que estamos también con las nuevas, tenemos nuevos flyers, tenemos toda la publicidad completito, pasa en el flyer también en el entretiempo, así que la gente se va entreteniendo también con nuestro flyer también de entretiempo. Ya estamos completitos, creo que ahora más que nunca ya dependemos prácticamente de nosotros mismos, así que gracias que lo pudimos hacer. Y el flyer de los integrantes ya no estamos más quietos, bailando salimos, Julio. Ah, ese es una nueva. Sí. No lo digas todo. Hay algunos que se dan besos y todo. Sí, Se y mucho, hay algunos mucho que cariño. miran nomás. Miran y los otros bailan. Sí, ahí está, perfecto. Ahí está, buscando romper el cero el equipo de San Lorenzo, el equipo santo. Lo quiere buscar la corrida de Esteche, que no. Piñatar le dijo, vamos a tomarnos un tiempito. Piñatar ese error. Qué error de Villamayor, pero bueno. Otro error, pero de Guaraní, para que vuelva otra vez a meterse al ataque. Hizo Benetor, quiere ganar fondo de cancha, pegó en el defensor, termina rechazando. A ver, hay tiro de esquina, César, ¿no? No, señor, lateral. Lateral, termina entonces perdiéndose el esférico por un costado. Parecía que salía antes, pero no dijo el árbitro. Se ve en el centro, el cabezazo defensivo de Guaraní. Mitad de cancha, la va teniendo
Ahí está Ferfer, que vino a acompañar. Atención, una pelota con velocidad. Se quiere buscar Juan Manuel García. Primero sale el portero del equipo santo, Luis Franco. Atenaza con los brazos, va saliendo otra vez. Va a salir jugando el equipo sanlorenzano. Bueno, marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 50 minutos de partido, 5 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. Ahí está Esteche. Esteche con velocidad. A ver si puede llegar a ganar el recién ingresado. No puede controlarlo justamente Gersel. Pelota que se pierde por un rayo de fondo. Va a ser salida, saque de meta para el equipo aurinegro. Daba el Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081 11 90 19 083 89 47 57. Daba el Rentacar. Perfecto. Pensé que me pareció escuchar la voz de la presidenta de la filial por ahí, ¿eh? Sí, justamente me está trayendo ahora cocido con chipa de Oscartito. Ah, mira vos. Bueno. Y ella va a repartir. Ah, mira, qué bueno. A los demás colegas. Una nueva función, ¿no? Una nueva faceta. No, ella siempre ayuda. Bueno. A San Lorenzo. Ah, mira vos. Bueno, perfecto, entonces nosotros estamos con la transmisión también para todos ustedes. Segunda fecha del torneo clausura entre San Lorenzo y Guaraní aquí en el Gunter Vogel, en la ciudad universitaria. Pelota que va sacando de cabeza el conjunto de Guaraní. Atención que se viene con todo el equipo sanlorenzano que va buscando romper líneas por la zona izquierda. Quiere correr, termina ganando, pero se las pellizcó nomás. Segovia de vuelta, quiso llegar justamente por ese sector. Era Colmán, pero no pasó nada. Pelota que ya vuelve otra vez la pelota atrás para que lo tenga el conjunto de San Lorenzo. Ahí está Aragón, ahí está Franco, vamos a ver. Se va metiendo. Esta pelotazo largo dentro del área, el envión, otra vez sacando el equipo de Guaraní. Aprovecha otra vez San Lorenzo, presiona bien por un costado. Esteche presionaba, pelota que corresponde al conjunto santo, ahí cortita nomás para que se venga Copilla Mayor, pelota al medio, atención, ahí está, sí señor, con Aragón, atrás nuevamente para Doldán, estaba jugando con Cáceres, se mostraba por ahí Aragón nuevamente. Espera Villamayor, Cáceres, Villamayor, ahí está Piñatares, vamos a ver, pelota para atrás, con Aragón, la tiene el conjunto santo, ahí piden mano, no pasó nada, recupera Guaraní, ahí está la individualidad del equipo de Guaraní, te iba a decir que había una falta, pero no pasó nada, ahí está una velocidad dentro del área, un pase. Pelota que se pierde, picaba en el área, pero se perdía por raya de fondo. No pudo alcanzarla Colmán, por eso va a ser salida para el equipo aurinegro en su terreno de juego. Todavía va saliendo el conjunto aurinegro. Toca y toca desde el fondo, mi querido César. Toca y toca, mi querido Julio. Vos sabés que hace rato hablaba del mate. El mate tira, Julio. Pero no con esa agua de alta temperatura como está acostumbrado el paraguayo. Como la tomo yo, 70 grados. No, por ahí. El paraguayo pues toma. Tiene el brasero al lado, tiene la pava y de ahí va cebándose. Claro, hierve el agua. Sí, o y eso que si vos mirás la atención que se viene Guaraní, vamos a ver, ahí atropellaban por ahí, se quedaba sentido el arquero y otra base, el arquero se terminó cayendo el cabezazo, pegó en la nuca del defensor, no puede Guaraní, hay un choque, un golpazo, una falta muy fuerte. Una falta muy fuerte, quedó sentido, a ver. Está sentido el arquero, un defensor, sí. Ahora ya se restablece el jugador que fue Tanda, el que recibió la infracción. Sí, es verdad. Y el arquero que sufrió también algo. Pero bueno. Él chocó con su compañero. Ferfer también asistiendo justamente a Juan Manuel García, que no pudo llegar. Y después, bueno, obviamente Tanda. Entró de lleno, Sí, para mí que podía tranquilamente haber salido la tarjeta amarilla. Para el 18, dice César, no sé si vi pero mal. no salió ninguna tarjeta. Bueno, vamos a ver entonces. A ver, no pasó nada, parece. Quedamos ahí. No, se cobró la falta nomás, hasta ahí nomás, Julio. Sí, no hay tarjeta, por lo menos no lo vi yo. En realidad es, a ver.
¿Es falta? Sí. Bueno, hacer para Guaraní. Pensé que podía haber sido suelta neutral también, pero no. No, cobró falta, Julio. Cobró falta, sí, señor. Ahí está, sí, señor, hay falta. Falta para Guaraní, pelota parada, hay tiro libre. Quiere Fernández, ahí está Diego. Es su perfil zurdo. Está también cerquita mirando. Añasco también. Pérez, el que está al otro lado. Bueno, sí, Daniel señor. Pérez. Sí, señor. Vamos a ver. Pelota parada para el conjunto de Guaraní. ¿Será que se vendrá el tiro libre? 10 minutos de la segunda parte, 55 de partido. Tiempo presentado por Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. Ahí está, mirá, Servio también, ¿eh? ¿Quién? Servio. No, Servio vino a hablarle nomás a su compañero. No, pero llama la atención que el arquero venga también, ¿eh? Sí, también. Quedó para Pérez, al final. No, quedó para Fernández. Bueno. Pegó en la barrera. Bueno. Perfecto, entonces. Sí, señor, pegó en la barrera justamente. Vamos a ver. Primer córner para Guaraní ahora, Julio. Hay primer córner para Guaraní. Vamos a ver el córner para el Aborigen también. Ya marcamos el tiempo. 11 minutos 56 de partido en este compromiso. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. Y tiro de esquina para el equipo del Aborigen. Terminó rechazando como podía también Luis Cáceres de cabeza. Por eso termina quedando en el tiro de esquina también para el conjunto de Guaraní. A ver cómo van las cosas. ¿Será que se romperá el cero en este compromiso? Quédate con nosotros atentos también a esta gran transmisión de entre San Lorenzo y Guaraní desde el estadio Gunter Vogel. Quedó muy lindo el estadio Gunter Vogel, ¿eh? Con algunos retoques. Me sacaste la palabra de la boca. Estoy observando un empatado. Parece una mesa de billar, Julio. Sí, y el que está en el flyer de la transmisión está mucho más mejorado todavía, ¿eh? Bueno, ese ya es sintético. Ese ya es inteligencia, César. Sí. Bueno, ahí está. Va a ser lateral que corresponde al equipo de San Lorenzo. Va a tener que esperarse, se demora el juego. Y ahora no se cuenta también los 3 minutos. Es cuando tiene la pelota en la mano, no va a César. Esa duda tengo, ¿eh? Como si es a que meta o si es para salir el arquero. No, y cuando es lateral hace rato pues le hizo cambiar. Pero sí, no te cuenta. Pero eso le digo, si la pelota en la mano primero cuenta o es cuando va para asistir al lateral. Cuando el jugador... No, eso se habló un poco bien. Sí. Porque también ahí hay la viveza de hacer tiempo. Claro. Entonces, una vez que se cobre el lateral de un equipo, a partir de ahí ya corre. Ah, porque se fue otra vez. ¿Sabes qué ocurre, Julio? Sí. Perdón. Algunas veces viene uno para lanzar y después le deja al compañero otra vez. Entonces, para que no ocurra más eso, el que viene ya tiene que lanzar. No, y para mí que empezó a contar cuando Tito Torres agarró la pelota. No sé si te fijaste en la anterior. No. Yo en la primera etapa no lo que me fijé un poco. En este segundo todavía no me... En este estuve mirando recién justamente. Voy a fijarme un poco atentamente. Tito Torres no fue a la pelota, pero cuando agarró la pelota, ahí para mí que empezó a contar. Ya. Bueno, hay falta, quedó sentido. El jugador de San Lorenzo está en el piso. El número pelota 18, al piso. ¿no? Sí, pelota al piso. Bueno, el 18 de San Lorenzo. Bueno, hablamos de... No tengo 18, Julio. Y eso es lo que es raro, porque 18 dice la remera. Acá, a ver un poco, acá viene. 29 es 1. Maximiliano García es 1. Y la verdad que es raro, porque es 18 su remera, pero... voy a fijarme un poco, Julio. Por favor, porque es 18. Lo vi bien, hace rato ya lo estaba viendo, pero ahora lo vi El otro mejor. es el 7, Marcelo Ferreira. Sí, el 18 de San Lorenzo. No, vio 29 seguro. 29 y 7 son los que van a ingresar en San Lorenzo. No, en el campo de juego el número 18 que no me aparece en la planilla, por eso le decía. Mira un poco... A ver si lo tiene usted. No, yo no tengo. Espéreme, me descolocó usted ahí. Sí, he visto. 19 tengo. O Alex Álvarez de 18, la verdad que... Alex Álvarez es 10. Bueno. Me falta... Fíjese un poco en el sistema Come. No, y 18 dice César, por eso... 18, ¿quién es? De San Lorenzo. En el sistema Come. No, ¿Quién es en el sistema Come? En el Come no tengo yo le envié. Ah, pero sí está el 18. Hay un jugador 18. Bueno, voy a fijarme. Sí. Acá lo veo. Bueno.
Sí, señor. Tiene razón. Voy a irme directamente al sistema Come. Sí, por favor, corregilo porque Sí, porque no lo tengo yo al 18, pero sí ni, está. ni yo tampoco tenía. Bueno. Sí, ahora justamente le veo Sí. informaciones. Y no hay ningún cambio, ¿eh? Entró Él de es entrada. San Lorenzo, sí. Bueno, ahí está. Cosas que pasan en el fútbol. 60 minutos de partido, 15 minutos de la segunda parte. Levanta la pelota. Buscaba Estecha, quedó en manos del portero. Gaspar Sergio seguro que controla. Sale con las manos, va jugando para Guaraní. La tiene para Martínez. Tanda. Abriendo por el Alex sector. Álvarez, el 18 de julio. ¿Seguro? Sí, ya en la planilla de San Lorenzo me fijé. Bueno, porque yo... No es 10, es 18. Ah, por eso. Porque después tengo también un 18, César. ¿Eh? Te digo que hay otro con... ¿En la banca? Sí. No, en la banca no hay. Ah, ya. Sí, ahora ya entendí. Sí, tenés razón. Es él. Por eso es que me parecía raro la camiseta. Pero me voy a ir al sistema Come otra vez. Ese es el que manda. Es el 18. Es exacto. Es Alex Álvarez. Correcto. Sí. Correcto. Bueno, ahí está Segovia. Bueno, un puntito más sobre el 10, no, es 18 también. Sí. Igual, Un pero- redondel más nomás. Un redondel más nomás. igual me pareció a mí que era Álvarez, pero por el número me pareció que me faltaba. Pero bueno, ahí está. 16 minutos de la segunda parte, 61 del compromiso. Pelota que va metiendo Gaspar Sergio para el ataque de Guaraní. Atención que se viene corriendo por ese sector. Ahí va llegando Pérez, retrocede. La va teniendo Guaraní. Va teniendo el conjunto aurinero. La juega al medio. Atención, ahí está Barbote, que la pasa con la pierna derecha, que se termina equivocando después, que la entregó mal. Va jugando San Lorenzo, hay falta. Sí, señor, hay una falta. Hay tiempo, hay ley de ventaja, dice el árbitro principal, pero no lo aprovecha el equipo de San Lorenzano. Me parece que este 0-0 termina favoreciendo, me parece, el equipo santo, que no quiere arriesgar todavía. Vamos a ver si se anima o no Troadio Duarte. El 0 es lo mismo, como decía el técnico de la selección, mantener el 0 es como ganar también, ¿eh? Es que no tiene nada de malo, ¿no? No, Ahí el está. 0-0 como un 1-1 no varía tanto. Sí, pero hay señor. partidos que terminan 0-0 porque deberían haber terminado con goles. Sí, señor, ahí está, va jugando el equipo San Lorenzano, la juega por el medio, la tiene San Lorenzo, quiere buscar la Piñatares, Franco, Aragón, abriendo por la izquierda, se viene Torres, a ver si cruza Torres ya, termina sacando Pérez nomás, por un costado va a ser lateral que corresponde al equipo de San Lorenzo. ¿Habrá pausa de hidratación? A ver, ¿qué dice? Ahí se ven las cambios. variantes, claro. Ahí están las variantes, entonces 35-7 dice. Se retira el 35 en San Lorenzo. Hablamos de Cristian Colmán, ingresa 7. Marcelo Ferrer, el cluqueño, si no estoy equivocado. Se retira también el número 6, Héctor Villamayor, ingresa 29, Maximiliano García. En Guaraní, acá me descolocó, 8 con 40 puede ser. 17, 36, 26, 17 dice. 17, Víctor Céspedes. Se retiró el 26. 48. Hablamos de Diego Fernández. 8, Matías López, se fue Fernando Fernández. Y 25, Giovanni Gómez. Y se fue el 36, Luis Martínez. Bueno, a ver si repasamos en limpio entonces para Guaraní, porque el 17 me dijiste Céspedes, el 17, 8, Víctor Céspedes. sí, ahí está. Y el otro, el de Martínez. El Martínez, número Giovanni 24. Gómez, 25. Bueno, ahí está. Que tiene que ser volante, ¿no? Volante. Ahí está entonces Giovanni Gómez, entonces 3 cambios para Guaraní. ¿Qué le pueden dar estas variantes, César? Frescura. Bueno, puesto por puesto prácticamente también. Atención, que se quiere venir el conjunto de Guaraní. Ya está Giovanni Gómez también. Vamos a ver. Ferrer y el otro es García, el que ingresó en el conjunto de San Lorenzo. Ahí está Tanda, se pelea Tanda por la pelota, con la mano, con el cuerpo, con el corazón, con la vida. A ver, había falta, dice. Sí, señor, hay tiro libre para Guaraní, en territorio rival, casi pegadito a la raya de costado, con el sector izquierdo. La falta justamente del recién ingresado García en perjuicio de Tanda. Lo va a cumplir Añasco. No, va a quedar para Pérez nuevamente. Bueno,
Le va a pegar con la derecha. Acomoda Pérez. Hay tiro libre para Guaraní. A ver si se abre el primero también. Déjanos tu comentario, déjanos tu mensaje aquí en la caja de conexiones. Autoriza el árbitro, parte el centro al segundo palo de cabeza. 2 cabezazos, uno para sacar. Que fue otro cabezazo más que termina quedando en las manos del portero Luis Franco. Va a ser salida para San Lorenzo. Llegada de Guaraní. Tímidamente llegó Guaraní, César. Así mismo, si hablamos de ayunar bien en Santilli Martiniano, ayuda, el único lugar. Copetín León, informa al 081 476778. Copetín León, estación de servicio Petropar Bon Polesqui, calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. Lo personal es Petropar Bon Polesqui, de esquina de Defensor del Chaco Villaliza, a paso del Club Sol de América. Tania Tabarelli, Joya, sucursal General Aquino, Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informe 0972-235-684. La auténtica receta de la chipa de Cacupén San Lorenzo lo tiene Chiperío Carcito. Chipa tradicional, chipa de Viena picante, butifarra cocido. Pedido al 086-916757. Chiperío Carcito, Julio. Sí, señor, gracias a la gente de la Chipería Oscarcito que nos van acompañando también, que nos da su gotito de aliento también en cada jornada. Ya llegó la chipa y el cocido, César. Ahí te tiré la foto. Aninati. 65 de partido, 20 minutos de la segunda parte. Tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con gemelos. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. Arranca San Lorenzo por la zona izquierda. Quiere buscar, pero era buscar nada más la pelota que se pierde por raya de fondo. Hay saque de meta. Va a salir Guaraní con Servio. Gaspar Servio, saque de meta. El directivo central del Club de Capiori le recuerda al fútbol y no a la violencia. Muy pronto llegan las mejores pastas hogares, disco de empanada, ravioles, gnocchi, fideos, tapas, pascualina. Pasta fresca artesanales, pasta. Para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, lo mejor. El concejal Francis Román le desea éxito al fútbol paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Campo Grande, periodo 2027-30. Les recuerda así al fútbol y no a la violencia, Julio. Sí, señor, gracias a la gente que nos va acompañando también a través de nuestra plataforma digital. El remate desde fuera del área. El remate violentísimo. Para mí que le pegó López. Intentó nomás Guaraní. No, era Gómez, ¿no? El 25, Giovanni. El que le terminó pegando, intentó buscar. Yo quiero pegarle también al arco, dijo, le pegó. Le salió un poco elevado por arriba. El saque de meta para el conjunto de San Lorenzo, que lo cumple rápidamente. Pelota que ya llega otra vez hasta Gaspar Servio. Otra vez la salida del conjunto de Guaraní. Cortita para Imanol Segovia. La tiene el conjunto de Guaraní. Se la deja para el medio. Ahí está Tanda. Retrocede. Era Gómez, justamente el número 25. El recién ingresado. Va buscando el equipo de Guaraní. Desde atrás. Ahí está Tanda. Se va pausando un poco el partido. La va buscando por un costado. Ahí está Segovia. Las variantes que me parece, vamos a ver todavía si le dan algún efecto importante. A ver si estas variantes también pueden hacer daño. Ahí está buscando por la derecha para que se venga el conjunto de Guaraní. Pero te acaba buscando dentro del área. Atención, buscó con la rodilla. Se le terminó la cancha. No pudo Añasco controlarla. Hay saque de meta, salida para el conjunto santo. Sí, no pudo dominar porque yo creo que si lo bajaba bien con la pierna zurda y rematar con la zurda, podía haber sacado mejor provecho, Julio. Sí, señor, era Añasco el que terminó, quiso conectarla con la rodilla, no pudo llegar. Bueno, y Fer también que se va un poco cabizbajo, solo nota también ahí en los vestuarios, en el banco de suplentes, como un poco enojado consigo mismo, César, Y sí, no pudo llegar al gol, hizo todo lo suyo, tuvo aquel cabezazo, después tuvo participaciones para entregarle el balón a los compañeros también, Julio. Sí, señor. Bueno, ahí está, un poco enojado, me parece, por ser retirado. Vamos a ver, ahí se viene López. Ahí está para Gómez, a ver, ya lo atropellaron, por decirlo así, ya le robaron el esférico. Va cambiando de mando la pelota, termina pellizcando otra vez de atrás Giovanni. Ahí está, pelota que va buscando arriba el equipo de San Lorenzo. Aprovecha para sacar con Servio la pelota, va sacando nuevamente el conjunto de Guaraní, rechazando arriba, a ver, pelotazo que se va quedando por el medio, se va estancando por el medio. Quiere aprovechar San Lorenzo, quiere aprovechar Guaraní, pelotazo largo, otra vez, otro pelotazo, atención que se quiere venir Añasco. ¡Oh!
Cáceres se complicaba, me parece que quedó sentido el jugador después también. A ver, retrotraerá las acciones también el árbitro principal. Quedó sentido Añasco. No pasó nada, Julio. No pasó nada. Para mí que le robó bien la pelota. Sí. Pero pisó mal. Creo que pisó mal después. No es que pisó mal, sino la intensidad que se va a sacarle el balón no le hace parar y eso lo lleva por delante al jugador de Guaraní. A ver. Es lo que digo yo. O puede ser, si es que llegó primero el jugador de Guaraní, es falta. Y llegaron casi juntos, te digo. Casi juntos. Pero bueno, el que venía teniendo la posesión también es el jugador de San Lorenzo. Vamos a ver. Minuto 70 del compromiso. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 25 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. Hay tiro de esquina para el equipo santo. El primero para el equipo santo del lado derecho de este segundo tiempo. Vamos a ver si la pelota parada favorece o no al equipo santo. ¿Será que el Santito iluminará a su equipo en esta jornada de la tarde? Se nos va apagando el sol también. Se nos va quedando corto el día. Estamos en la tardecita en la ciudad de San Lorenzo, en la ciudad universitaria. El gran partido por las pantallas de Más Deporte. Julio. El crack Arévalos y quien les habla, su amigo siempre Julio Alberto Caso. Sí, en el centro, manos del arquero serbio, no pasó nada. Sí, César. Una consulta, estos galeanos. Hay un galeano que juega en Carapeguá que es delantero. ¿Ellos son carapegüeños? Creo Leonardo Galeano, ¿no? No, el que es delantero. El que es hermano del que va a entrar ahora de San Lorenzo. No, de Hugo González. No, creo que no son de ahí. No. No son. No son de ahí. Te puedo buscar de dónde son, pero de Carapeguá no. Bueno, no quería saber, porque siempre Hugo González, cuando no juega en San Lorenzo, se va y le observa a su hermano. Y las veces que yo me voy a Purín, nos solemos encontrar. Sería un punto espectacular si podemos venir también por ahí. Sí, ese González creo que salió campeón con el último equipo que salió de Carapeguá. Bueno, Galeano. Sí, González. González, que es delantero. Es delantero en Sportivo Carapeguá también. Tiene que ser... sí, ya lo ubica. Sí. Bueno, vamos a ver. Pelota que profundiza San Lorenzo con mucha violencia. Pelota que Periodo, usted ya sabe. Sí, señor, hay tiempo de hidratación también. La pelota que se perdió por allá de fondo, no pasó nada. Por eso el árbitro dijo: mira los bancos de suplente y dijo: hay que hidratarse, muchachos. Pausa de monetización también, porque así lo llamamos nosotros también. Pausa de monetización para hablar de el agua que hidrata de verdad. Aquafiore, el agua del mundial, el agua de los campeones. Aquafiore, mi querido César. Para paliar este intenso calor, no lo dude. Aquafiore, el agua del mundial, y hoy agua del campeonato torneo clausura del fútbol paraguayo. Lo mejor, pedidos al 0985-295610. Aquafiore, lo mejor. Sí, señor, aprovechamos la pausa de monetización también para contarles que por ahora el compromiso entre San Lorenzo y Guaraní están igualando 0-0. Acordate que hay un partido pendiente todavía por este torneo clausura, por la fecha número 2. Y el sábado ya arrancamos con la tercera fecha, con el compromiso entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño a las 18:30 con los relatos, si Dios quiere, si llega, si el GPS da. Marca bien. Si marca bien, si el reloj está bien parado o no. El queridísimo Nelson Rodrigo Pinto Sarce, que ahí estará seguramente con los relatos también. Nosotros vamos a estar acompañando con el comentario. Y el domingo estamos esperando también a ver Rey Electrosport también. ¿Cuál de los partidos puede? Me dijo. Si puede el de Olimpia con Rubiñú o al revés. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Olimpia. El Arboleda. Sí. Y en la Huerta. Sí, vamos a ver si hacemos los dos o hacemos uno de los dos. Pero ahí estamos coordinando también con la gente. El domingo vamos a tener fútbol. Cualquiera de los dos, Vamos a tratar de... Si se puede hacer los dos, serían los dos. Pero si no, bueno, vamos a hacer uno solo. Está la variante en Guaraní, creo que es el 18 justamente. Sí, señor. 18 por 11, ya lo tengo. Ingresó en San Lorenzo Hugo González, él es mediocampista, y se retiró Bruno Piñatares el 15. En Guaraní ingresó 18 Thiago Romero, el argentino, se retiró el 11 Juan Manuel García, el argentino, e ingresó 21 Carlos Arrúa y se retiró Patricio Tanda, el argentino.
Bueno, ahí está entonces Carlos Arrúa, el 21, y el otro es el número 16, ¿no? 18, Tiago Romero. Bueno, ahí está Tiago Romero, entonces otro argentino más en el equipo de Guaraní. Será la solución para el equipo de Guaraní. Y Hugo González, me dijiste el otro, ¿no? Hugo González en San Lorenzo, que había ingresado por Piñatares, el argentino. Sí, señor, ahí está entonces la variante en el equipo Santo también. Será hermano de Galeano, no es pariente, ¿no? ¿Quién? Y este González. Es su hermano, Hugo González, es su hermano. Ah, ya. Porque me acuerdo muy bien que salió campeón y me fui a hacerle yo la nota y le dije Hugo González y me dijo, no, yo soy tu hermano, me dijo. Ah, ya. Bueno. Sé que son hermanos. Bueno, ahí está entonces el 21, entonces Hugo González, que ya está dentro del campo de juego también en el equipo San Lorenzo. Vamos a ver, hay lateral que corresponde al equipo Santo en su terreno de juego todavía. Aprovechamos también para marcar el tiempo de juego, 75 del compromiso, 30 de la segunda parte. El resultado lo vivís con gemelos, 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. Retrocede hasta atrás, ahí está Servio, va saliendo cortita, va saliendo jugando con los pies, va teniendo Guaraní. Ahí está Jaquet, la deja para Segovia, otra vez para Jaquet, lo espera Barbote, correcto, por la izquierda, vuelve otra vez con Jaquet, para Imanol Segovia, la tiene Guaraní, quiere cruzar el equipo legendario, busca al medio, ahí está Carlos Arrúa también, vamos a ver, profundizaba pero no tenía esa actitud, la tiene San Lorenzo, ahí está el otro recién ingresado también, Hugo González, vamos a ver si puede aprovechar, ahí quiere cruzar, quiere hacer el autopase, le pega en la mano, sí señor, le pega en la mano del jugador de Guaraní, le pegó nomás por ahí a Barbote, por eso el árbitro dice que hay tiro libre, pelota parada para el equipo Santo, César. Gol, Tipe Industria Deportiva, balones conectando, profesional, equipamiento deportivo integral. Empresariales Industria, uniforme empresarial Industria, informa al 099-430-93-092-2227-90, Gol, Tipe y Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021-604-86-081, 93-45-82, Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 085-12-0025. Perfecto. Luz Baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza, para Guarino de 67 Cachitenente, Pariño, informa al 0984-476135. Luz Baja, diseño e impresiones, Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicio de remix, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 091-11-90-19, 093-89-47-57. Daval Rentacar, Julio. Sí, señor, gracias a Daval Rentacar también. Acordate que cuando aterrizás en Paraguay, en el Silvio Pettirossi, no te puedo decir que aterrizás, pero en la terminal de ómnibus de Asunción también te puede esperar. Aeropuerto Guaraní también, Julio. Ah, está el aeropuerto Guaraní también. $35, nada más y nada menos. $35, el precio de mercado de los autos por día. Igual que las otras ciudades también, ¿eh? Me sorprendió en Cancún, por ejemplo, me decía $11 diarios. Y el alquiler. El alquiler, pero me llamó la atención porque después con el tema de los impuestos y los seguros, te termina encajando lo mismo, ¿eh? Es un engaña pichanga. Pero ahí está, vamos a ver, va buscando el equipo San Lorenzo. Es que venden más con ese monto, güey. Y claro, porque van a saltar, pues. Porque la tarifa estándar internacionales son $35, más o menos. Ahí 35, algunos 33, algunos 36, pero en ese rango cuestan los autos fuera del país, ¿eh? En cualquier parte del mundo es eso lo que cuesta el alquiler por día, para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver, ahí está la falta, pelota que se pierde por un costado, va a corresponder lateral al equipo de San Lorenzo en su terreno de juego todavía, va a retrotraer las acciones del árbitro también. Bueno, pide calma el árbitro principal, a ver, está la tarjetita, no la exhibe, a ver. Amagó nomás, ¿eh? Bueno, ahí está. Vamos a ver, va a ser lateral para el equipo de San Lorenzo. Lo va buscando por arriba. Feliz Día de la Amistad para todos los amigos que están escuchando nuestro trabajo también en el asadito, en el festejo. Saludamos a la gente del 9º Departamento del Círculo, la filial del 9º Departamento, a su presidente Jorgito Leiva, Alcides Mendoza, Higinio Malbarrios, a todos nuestros amigos de la filial del 9º Departamento también, a Carlile, a Guillermo Valdés,
gente que pasaron en algún momento dado también por Más Deportes, César, ¿no? Así mismo, señor. Se viene la última variante, José Palermo Barrios, para ingresar y se retira el 18. Hablamos de Alex Álvarez. Bueno, se va a retirar entonces Alex Álvarez y va a ingresar Palermo, me dijo, ¿no? Así mismo, José Palermo Barrios. Bueno, va a ingresar José Palermo Barrios. ¿Será el nombre nomás Palermo? No, su nombre es José. Se le dice Palermo muy parecido a Palermo. Ya. Y le parece, ¿eh? Sí, por eso se quedó en José Palermo Barrios. Bueno, ahí está entonces. Va a ingresar el número 9, José Barrios entonces, ¿no? Correcto. Bueno, ahí está José Barrios entonces, José Palermo Barrios, que ingresa en el equipo sanlorenzano, será de igual característica, vamos a ver, tira de la pelota en el área, vamos a ver, primera pelota, vamos a ver si lo recibe, la tiene San Lorenzo, a ver si puede llegar, ahí buscando la pelota arriba, buscando a Palermo sacarlo. Pelota que se pierde por allá de fondo, va a ser saque de meta, salida para el conjunto de Guaraní. ¿Necesitas un cerrajero? El automóvil Cerrajería General Santos. Solicítalo, tú se lo enviaron un WhatsApp con tu ubicación. Llegamos a tu domicilio. Informa al 021 22 12 14 081 52 58 08. Cerrajería el automóvil General Santos. 80 minutos de la segunda parte del partido, 35 del segundo tiempo. Tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para San Lorenzo, 0 para Guaraní. Insiste el conjunto aborigen. A ver si clava el primer flechazo. Será el Santos, será el legendario. ¿Quién clavará primero? Déjanos tu comentario también aquí en el chat del canal. ¿Quién será el vencedor en esta jornada? ¿Lo ganará Guaraní? ¿Lo ganará San Lorenzo? ¿Quién será el vencedor? ¿Será empate en este compromiso? Vamos a ver. Será el empate número 24 de la jornada de toda la historia. Hay falta. Tiro libre para Guaraní. Lo bajó nomás Cáceres, justamente lo tocó muy suave, pero lo tocó a Carlos Arrúa. Hay tiro libre, pelota parada, interesante y peligroso frente al área y frente al arco de forma directa. Muy buena pelota para meterla, César, ¿eh? A 3 pasos del área grande y le pega muy bien Carlos Arrúa. Y justamente el que recibe la infracción era Carlos Arrúa y él mismo le va a pegar. A ver si se rompe el cero en este compromiso. Estamos atentos a este gran partido aquí en el Gunter Vogel. Vamos a ver si se quedará en cero el partido o vamos a tener los goles. Pasale la pelota de Golti, por favor. Ahí está, recibe la pelota de Golti. A ver si funciona así o no. Vamos a ver. Mirá qué propaganda le vamos a hacer si viene, ¿eh? Y si se cree la gente. Vamos a ver. Ahí está. Derlis Benítez que está para utilizarlo. A ver si lo emboca o no. A ver si se viene el gol o no. Vamos a ver. Ahí está, le pegó en la barrera en la parte de abajo. Vuelve a intentar recuperar Carlos Arrúa, pero ya no. Palermo. Y había ya el pitazo del árbitro. No va en esta jugada, dice posición adelantada, me parece. Sí, señor, ya estaba posición adelantada. Va a ser salida para la gente de San Lorenzo dentro del área grande, César. Así mismo, si hablamos de una vía de Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Competín León, informe 081 47 6778. Competín León, estación de servicio Petropar Bon Poliqui. Calidad garantizada y litraje de salto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bon Poliqui, esquina de Defensor del Chaco, Villa Lisa. Tania Tabarelli Coya, sucursal General Aquino Luque, sucursal la Avenida España, Complejo La Torre, informe 092 23 56 84. Tania Tabarelli Joyas. Sí, señor, gracias a la gente de Rey Electro. Más Deportes, CC Producciones también, gracias por recompartir nuestro trabajo en el día de la fecha. A la gente de Gol Radio, a Héctor Ullón, a todos nuestros amigos del continente. A la gente de Pasión por el Futsal también, que va compartiendo nuestro trabajo en Instagram de lo que es el fútbol de salón, el campeonato sudamericano, el 45º campeonato de Sudamérica y en el centro. Atención, viene el cabezazo, rechazo, a ver si la termina embocando. Vamos a ver, ahí está, se demora, termina ganando nuevamente Guaraní a 3/4 de cancha. Vamos a ver si se puede llegar a buscar. Atención, póngala en el área, a ver si se viene, a ver si funciona, a ver otro rechazo, sufre por ahí, vamos a ver, le quiere pegar, a ver si le tiene, a ver si le pegó, tiró, gol, 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 López, gol. De Guaraní, atropellando por guapesa, por buena gestión.
por clavarla donde el arquero no podía taparla. Ahí estaba López, entusiasmado con el gol. El festejo a los cuatro vientos en el mejor momento quizás del partido. Guaraní la emboca y se pone adelante en el marcador. Nuevo marcador ahora, jueves 30 de julio, aquí en el Gunter Vogel, segunda fecha del torneo clausura. Guaraní clavó el flechazo primero en el partido, César. El primer flechazo, minuto 39. ¡Qué jugada! 1, 2, 3, 1. Y el número que luce la camiseta 8, Matías López, pierna derecha, nada que hacer, Luis Franco para callar el primero del aurinegro. Sí, señor, López lo hizo en un momento importante también del partido para que Guaraní se ponga en ventaja en el partido. Ahora se va a poner lindo el partido, viene buscando San Lorenzo, ya se repuso, pelota que se pierde por allí de fondo, va a ser saque de meta para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti. 40 minutos de partido, 85 del compromiso. Nuevo marcador ahora, el resultado presentado por Gemelos. 0 San Lorenzo. Está ganando Guaraní por la mínima aquí en la ciudad universitaria, mi querido César. Sí, señor, la auténtica receta chipa de Cacubén San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa de viene picante, butifarra cocido. Pedido al 086 916757. Chipería Oscarcito, el directivo César Antonio, el club de Porcapiari. Le recuerda así al fútbol y no la violencia. Muy pronto llega la mejores pastas a su hogar. Disco de panada, radio leñoqui, pideo, tapa pascualina. Pasta fresca y artesanales. Se pasta para paliar este intenso calor. No lo dude, agua Fiore, el agua del mundial y el agua del torneo clausura del fútbol paraguayo. Lo mejor, pedido al 0985 295610. Agua Fiore, el concejal Francis Román. Le desea éxito al fútbol paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Campo Grande, periodo 2027-2030. Le recuerda, sí al fútbol y no a la violencia. Perfecto. Vamos a ver, está ganando Guaraní en la segunda fecha. Empieza a levantar el equipo de Ariel Galeano también, que supo llegar, que supo aguantar. Y hace rato que no aprovechaba San Lorenzo también para llegar a marcar el gol. Dijimos, César, se confió. Sí, realmente se quedó un poco San Lorenzo. Me extraña y son los cambios necesarios como para buscar el gol del triunfo, pero no llega hasta Gaspar Sergio. El que sí insiste, el que tocaba, el que nos definía era Guaraní. En esta oportunidad lo hicieron muy bien con 4 toques. Atención que se puede venir el Guaraní, que quiere buscar el segundo. Atención que atropella, que lo busca con falta. Y ya estaba adelantado también, Bueno, va a ser pelota para el conjunto de San Lorenzo. San Lorenzo. Salida para el equipo santo en su terreno de juego todavía. Y bueno, San Lorenzo que ahora empieza a actuar los nervios. Pelotas fáciles, se le va al jugador. Guaraní tranquilo, viene para ejecutar el lateral a su favor. Sí, señor. Ahí está. Vamos a ver. Va a ser corriendo otra vez la pelota. Se va jugando. Retrocede San Lorenzo. 87 de partido. 88 ya prácticamente. Vamos a ver. Pelota que se pierde por un costado. A ser lateral. La perdió San Lorenzo. Sin ánimo, sin ganas. Troadio Duarte que pide que se meta un poco más, que se confíen un poco más. Es la verdad muy difícil, pero bueno, ahí está Troadio tratando de hacer historia también, el ex Guaraní. Me imagino que hay un cariño también de Troadio con la gente de Guaraní, ¿no? Me imagino, porque en algún momento vistió la casaca aurinegra. Bueno, ahí está, va jugando. Su mayor éxito fue con Guaireña en su momento. Guaireña Fútbol Club. Sí, señor. El equipo que lo levantó, muy querido también ahí, Troadio Duarte. La tiene San Lorenzo. Vamos a ver. Quiere comandar el equipo sanlorenzano. Ahí está, la maneja por ahí Hugo González, abriendo por la izquierda. Proyección de Gercel. Vamos a ver. Quiere encarar, quiere cruzar, quiere levantar el centro. Ya fue al piso. Correcto Pérez para sacarlo. Pelota que se pierde. Por un costado va a ser lateral que corresponde al equipo sanlorenzano nuevamente. Estamos sobre el minuto 44 ya ahora, Ahora sí le pregunto, ¿cuánto más crees que se juega en esta segunda parte? 6. Bueno, yo creo que 5 por ahí, para no coincidir demasiado. Aparte se va a notar después, Sí, señor. Bueno, ahí está, va a ser para Guaraní, se amaca en la cabecera del área grande del
del arco rival, te iba a decir, pero la pelota no pasó del rebote otra vez a 3/4 de cancha. Vuelve a recuperar el conjunto aborigen. Ahí está Guaraní. Segovia. Va a venir para el arquero serbio. Sí, señor. Lo hacen correr justamente a Ferrer. Corre justamente Palermo. Palermo Barrios. Julio. Sí, señor. Esta vez nos equivocamos en las dos partes. A ver. Descuéntele 1. 4 minutos. No, 6 dije, Julio. Usted en matemáticas 0, Julio. No, y yo dije 5, por eso no sabía cuánto le íbamos a sumar. No, y 5 yo dije 6. Ya. Bueno, entonces acerté, 5 minutos. Acertó usted. 5 minutos más entonces. Se juega en este compromiso, cruzando la barrera de los 90-45 de la segunda parte. La tiene el equipo santo. A ver si se juega al medio. Se vivirá a la emoción a máximo nivel. Aguante, corazón, aguante. Así como vivimos ayer el partido. ¿Qué partido ayer de Nacional Olimpia también, Altísimo nivel. Altísimo nivel. Y los dos grandes en altísimo nivel perdieron. Anina, dice eso. Ya pasó. Sí. Ya pasó. No, pero esto no va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Pero te digo nomás el mal momento que están pasando los dos. Y los dos que tienen instancias internacionales. Eso es la preocupación de cada hincha. Bueno, Olimpia que tiene que jugar con Vasco da Gama. Cerro Porteño con Palmeiras también el 12 de agosto. Hoy se sabe Recoleta si juega con Boca o... Hoy se sabe. Hoy se Boca sabe. o que era chileno, ¿verdad? Puede ser O'Higgins o Boca. Estaremos pendientes también de ese partido. ¿Podría ser Chile o Argentina? Sí, señor. Ojalá que sea para un lugar cerca. El estadio es más lejano. Bueno, vamos a estar rezando por ahí. Ahí está, se viene San Lorenzo. 91 de 95. Pelota que se pierde. Sí, señor. Hasta el lateral que corresponde al equipo sanlorenzano. Está perdiendo y demora la jugada el equipo San Lorenzo. Extraño. Pero bueno, vamos a ver. En vez de jugar a los pelotazos, arriesgar, jugar. Extraña esto de San Lorenzo, César. Cuidado en esta última jugada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver en esta jugada, a ver qué pasa. Corre el equipo sanlorenzano, la mete de cabeza, se viene San Lorenzo, ahí lo terminan tumbando, vamos a ver si no le falta primero, levanta la pelota arriba, a ver si le pega o no, se demora otra vez, demasiado se demoraba, ay, y esto no será falta, ¿no? Bueno, hay ley de ventaja, a ver si se viene para Guaraní, a ver si lo define, levanta por ahí para buscarlo a López, a ver si se viene el equipo de Guaraní, ya se arma nuevamente la defensa del conjunto sanlorenzano, 92 de 95, ahí está, 92 de 95, esperando también lo que va a ser el compromiso, qué grande la gente que va escuchando, gracias a la gente que nos va sintonizando en el juego, bueno, ahí está entonces, la gente que nos va escuchando nuestro trabajo, en el día de la fecha, la gente que no nos llamen, por favor, más que nada que no nos llamen. Gracias por las comprensiones también. Ahí se viene el equipo sanlorenzano, se viene San Lorenzo, arranca San Lorenzo por el sector derecho, pelota va picando para Palermo, ahí está Palermo Barrios, será para Palermo Barrios, le busca pelota dentro del área, no puede Ferrer, otra vez para Palermo Barrios, a ver si le queda para San Lorenzo en lo último, a ver si se suma o no, ya está adelantado. Y bueno, miremos para el lado de la madrina mientras, Sí. Pero no mire demasiado. Ya, suficiente ya. Trae mucho peligro. Suficiente ya. Sí. Así un mironcito nomás. Ahí está. Sí. Va a continuar el juego. Ya estaba en posición de adelanto. Qué gran gol. Se repite también en las pantallas, en los monitores también. De lo que fue el gol de López. No quiero equivocarme, pero para mí que fue 4 toques. Sí, más o menos, ¿De verdad? Sí, más o menos 4 toques. No lo conté igual en el último, pero sí fueron varios, 4 toques aproximadamente. Bueno, va a ser lateral que corresponde al equipo de San Lorenzo. Cuando usted me diga nomás, y hasta ahí iremos, Sí, señor. 48-54. Sí, señor. Ahí estaremos atentos entonces. Hasta el minuto 95 iremos en este compromiso. Hay minuto todavía para San Lorenzo si lo quiere empatar. Hay que arriesgar, papá, hay que meter todo. Es hora de ir todo en ataque, no allá. Vamos a ver, como una final del mundo. Vamos a ver, ahí está Palermo Barrios. Ahí lo va jugando por un costado. Vamos a ver si se pierde Hugo González, si después de Gercel. Pelota que se pierde por un costado, va a ser lateral que corresponde al equipo de San Lorenzo.
lo último que queda en el partido también aquí en Más Deporte. Ahí está, la peinaba en el área, no pasó nada. Ahora sí, a 3/4 de cancha, presionando nuevamente el equipo sanlorenzano que lo quiere buscar para Gersel. Vamos a ver si se arriesga con Torres, vamos a ver si se viene San Lorenzo. Se hace demorar, hay falta, sí señor, hay tiro libre, pelota parada para San Lorenzo. Bueno, se va todo San Lorenzo, busca el gol del empate, no quiere dejar de escapar estos 3 puntos, por lo menos sumar de a 1, Julio. Sí señor, por lo menos sumar de a 1. A ver si en esto puede ser. ¡Julio! Que va para Torres, sí señor. Usted lo dice. Bueno, final del compromiso entonces, no va más. Aquí termina ganando Guaraní, victoria del legendario, el gran triunfo de Guaraní por Guapesa, por pelearla hasta el final, por no dejar el brazo abajo, sino que tenía que ganarlo y lo termina ganando. Los primeros 3 puntos para Guaraní. Llegó a ganar de visitante a San Lorenzo en su propio reducto deportivo, aquí donde se junta Ruta 1 y Ruta 2. Bueno, anteriormente Ruta 1, ganó Guaraní, ganó el legendario por 1-0, César. Ganó Guaraní, pero no le fue fácil, Julio. En un reducto muy difícil, pudo poder llegar al ansiado gol, el único de López, que lo deja sumar a 3. Suma sus primeros 3 puntos de visitante y ya piensa en lo que va a hacer el domingo ante Libertad. Sí, señor, ahí estamos entonces. Acaba de terminar el partido también. Gracias a la gente por acompañarnos hasta el final del partido. Gracias por estar. Gracias por darnos el votito de aliento. Gracias por darnos el apoyo constante también para que de esa manera podamos estar en cada jornada, en cada transmisión deportiva. A mí me gustó lo de Gaspar Servio y me gustó lo de Franco también. Ambos arqueros me gustó, César, ¿eh? Vos sabés que comparto contigo, muy buen arquero se ganó Sportivo San Lorenzo. Lastimosamente en el gol no pudo hacer nada, porque fueron superioridad numérica en los toques y en las definiciones. Lo dejaron patear a López, un error defensivo también, hay que destacar eso antes del remate. Obviamente ahí en el mano a mano ya es más difícil, pero un error defensivo que complicó al arquero para el remate de López. Encima que le pegó a media altura. Sí, difícil, muy difícil para Franco, por eso quiero poner en el podio a los 2 arqueros y después, obviamente, en el podio principal ponerlo al autor del gol, Matías López, que ingresó estaba decidido a marcar el gol, César, ¿eh? Él es la figura para una televisión que transmite los partidos. Sí, bueno, ahí está entonces Matías López, la figura del partido. Para mí ahí lo acompaña a los 2 arqueros, Gaspar Servio y Luis Franco también, que fueron fundamentales para este gran partido. Y nosotros prácticamente en la fecha número 2, en el Día de la Amistad, termina ganando a Guaraní. Le sonríe a Guaraní los primeros 3 puntos para Ariel Galeano, que terminó festejando sobre el final. Un gran triunfo, muy luchado, peleado, pero que suma 3 puntos fuera de casa, César. Valiosos estos 3 puntos y pensar ahora ya en lo que va a ser Libertad. Celebrar hoy, mañana ya pensar en la Libertad y bueno, empezar a sumar a partir de la hora 3. Bueno, ya agradecer a las firmas comerciales. ¿Lo querés hacer a viva voz o lo hacemos acá en pantalla, César? Hágalo usted nomás, porque estoy un poco picante en la garganta, Julio. Bueno, ahí vamos a ir charlando un poquitito mientras se completa también la pausa. Entonces, cómo queda la tabla de posiciones. Vamos a mirar por ahí cómo se va modificando esta tabla de posiciones que no tiene a los grandes del fútbol paraguayo en punta. Lo tenemos a Trinidense con 6, al igual que el 2 de Mayo, Nacional con 4, Libertad con 3, Luqueño con 3, y Guaraní ahora que se suma también con 3, al igual que Luqueño, Ameliano 2, Recoleta, San Lorenzo, Rubio Ñu con 1 punto, y los grandes sin punto alguno. Qué llamativo esto, César, ¿eh? Llamativo a la vuelta de las instancias internacionales. Sí, señor, y todavía tiene posibilidad Recoleta, que tiene 1 punto, que puede llegar a 4, y Libertad, que tiene 3, que puede llegar a 6 también, a meterse entre los punteros del torneo, que viene inflado por haberle ganado al equipo de Cano en la primera fecha. Así que vamos a ver, ahí está también,
va pasando también la bubucela del partido, también presentado por Aquafiore, el agua de los campeones también, porque hay que hidratarse y hay que escuchar las bubucelas también. El expreso de la noticia, aquí ganó nomás el equipo de Guaraní. Felicitaciones a toda la gente de Guaraní, a todos nuestros amigos de Guaraní que nos van escuchando a lo largo y a lo ancho del continente, y también con Rey Electro Sports a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Nos estamos despidiendo, César. El sábado volvemos a estar con el compromiso por la tercera fecha de 18:30, Cerro Porteño ante Sportivo Luqueño el día sábado. Si Dios quiere, si el GPS funciona. Bueno, por el Día de la Amistad, ¿usted tiene algún festejo hoy, César, o ya? No, nada, señor, nada. Festejo en mi casa, ir a disfrutar con mi nietito, mi adoracioncito, y bueno, estar ahí, pasar un lindo día jueves. Bueno, perfecto. Agradecimientos a toda la gente también que nos van sintonizando a través de todas nuestras plataformas digitales en Instagram, a través de Más Deporte Paraguay, y por supuesto Rey Electro para toda Latinoamérica, con CC Producciones, que tenemos el soporte técnico. Nos vamos, César. Nos vamos hasta la próxima jornada deportiva, si es que el Altísimo Señor Dios nos permite. Permiso. Perfecto, ahí en nombre de César Ramón Arévalos y quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, también nos despedimos aquí en el estadio del Günter Vogel, llegando a la finalización de este gran trabajo, de esta gran cobertura deportiva, donde agradecemos al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada jornada deportiva, donde obviamente para nosotros es muy importante el apoyo constante de ustedes, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha, porque sin duda que para nosotros es sumamente importante y queremos estar en el mejor sitial de sus hogares, porque ya se viene Libertad y Recoleta también en las pantallas de Rey Electro Sports. Así que nosotros nos reencontraremos el día sábado, 18:30, puntualmente 18 horas, también desde la Nueva Olla, para el compromiso entre el equipo de Cerro Porteño y el Sportivo Luqueño. Así que nos quedamos atentos también. Hoy se juega la Copa Sudamericana, saldrá el rival de Recoleta. ¿Será O'Higgins? ¿Será el equipo de Boca Juniors? Estaremos atentos nada más y nada menos a ese gran compromiso continental, en la cual seguramente en los octavos de final estaremos con el equipo de Recoleta, que juega ahora ante Libertad y que va a esperar su rival también en la Conmebol Sudamericana. Nosotros le pedimos a ustedes que nos sigan en Instagram como @MásDeporteParaguay, y también aquí en el canal de YouTube también como Más Deporte Paraguay, a darle like, pulgarcito para arriba, a darle me gusta, a seguirnos, a acompañarnos en cada jornada, en cada partido. Nos despedimos, agradecimientos a la gente por estar siempre del otro lado, bancándonos, y a nuestros anunciantes en primer lugar también por el apoyo constante. Nos vamos, que tengan un feliz resto de jornada, un buen cierre de semana. Muchas gracias, permiso. Libertad, que arrancó de muy buena manera la primera fecha, porque se